Suscríbete a La Panterita. Para que entre la luz del sol, estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. De este año 2023, así es que felicitaciones para todos los oyentes de la 730 de MBC Cardinal, que sea un año próspero, que haya salud, que haya amor, que haya paz, que haya dinero para todos los hogares paraguayos. Fabio Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Ariel, cordial saludo para toda la audiencia, muy buenos días, la verdad que contento de llegar a esta nueva temporada que se inicia 2023, nuevo año, desafíos importantes a nivel de lo que tiene que ver con la selección, principalmente que queremos todos cambiar un poco la historia de los últimos años y nuestras ausencias en mundiales, y deseándole a todos nuestros oyentes salud, trabajo, mucha prosperidad para este siguiente año, que pasen muy felices cada uno en sus hogares y que nos acompañen siempre, así como lo hacen en este mediodía y en los diferentes programas y transmisiones que vamos a tener en esta temporada 2023. Y en esta primera edición del Cardinal Deportivo temporada 2023 ya contamos de vuelta con el retorno de Johnny González, que ha gozado de unas merecidas vacaciones y me imagino que estuvo en alguna playa paradisíaca, disfrutando, relajándose y cargando nuevas energías, pila, como se dice, batería, para afrontar con todo este 2023. ¿Cómo te va, Johnny? ¿Qué tal? Ariel, buen día. Saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Sí, espectacular, espectacular. ¿Qué tal lo ve Fabio Martín? Viene con la cara curtida, quemadita. Un colorcito tiene un colorcito. Tiene color. Tiene un colorcito, sí. Sí. Color de calor a Sunset. Se nota el color del verano, se nota. Así es, sí. Bueno, yo pensé sinceramente que con la información, y ya digo esto, que por favor no se tome como algo peyorativo, no quiero desmeritar a nadie, ni a la persona en cuestión, ni al deportista en cuestión, pero ayer cuando comencé a informarme, a repasar las páginas, a mirar Twitter, redes sociales, para preparar lo que va a ser el segmento informativo de hoy en ABC TV, bueno, me llegaba la sorpresa de esta noticia inesperada para mí. Y dije, pero ya pasó el 28 de diciembre, ya estamos el 1 de enero 2023, porque sinceramente pensé que fue un meme este traspaso de David Vázquez al Milan. Sinceramente, porque no se trata de un arquero que fue titular indiscutible en Guaraní. Es cierto, tuvo un tramo de continuidad, pero por momentos era cambiado por el Chico Pérez. ¿Se acordarán que el Chico Pérez llegó a jugar también muchos partidos y como que había una cierta alternancia y no había una determinación de parte del entrenador de ese momento Guaraní, que fue Jubero, para fijar al titular? Es decir, Vázquez no fue nunca en Guaraní un arquero indiscutible. Y de ahí entonces parte el asombro. A mí me asombró porque por ahí me decía, bueno, Olveira, campeón con Olimpia, gran atajador, Jan, más allá de algún que otro episodio de su comportamiento, pero es un gran arquero, de ese lado no se discute. Pero David Vázquez, y que se me entienda bien, porque no es que yo quiero demeritarlo, pero a mí me sorprendió la noticia. Yo no esperaba nunca que David Vázquez, sin ser, repito, un titular que no estaba en tela de juicio, esa condición, se ha fichado por el Milan. Yo no sé si a ustedes les generó la misma sensación. Estábamos hablando con Johnny antes de entrar y yo le decía, recordando así pasajes, no precisamente actuaciones espléndidas, por llamarlo de una manera, lo de Davis, pero sí decir que recuerdo que alguna vez tomó protagonismo cuando le tapó un penal a Borja, por ejemplo, en Dos Bocas, cuando Guaraní peleaba el título. Después llegó hasta aquella recordada final con Cerro Porteño, que la pierde después. Y fue una de esas actuaciones donde veíamos un poco de futuro en el colombiano, ¿verdad? Decíamos, mira, tapa penales. Inclusive, recordando así rápidamente, Ariel, estuvimos juntos en ese partido en donde Guaraní volvió a padecer una noche trágica porque se quedó eliminado de la Copa Libertadores, de la primera fase, cuando tenía todo para clasificar. En la segunda fase, en realidad, tenía todo para clasificar ante el América de Mineiro. Y te acordás que él hizo muy buena actuación,
creo que tapó un penal, por lo menos. Y cuando le tocó a él patear, sí marcaba Guaraní clasificada. ¿Te acuerdas, Ariel? Ahora sí que y me haces. pateó bien, cruzó el remate, descolocó, ¿verdad? le descolocó al arquero, pero pateó en el palo. Y eso como que quedó ahí, lo marcó mucho al jugador, que parecía que iba a arrancar como titular en Guaraní, y eso un poco, no solamente a él, sino que todo el equipo de Guaraní vino al bajón, y ahí Jubero empezó a meter mano en el equipo, lo probó Aldo Pérez, empezó a quedarse un poco más, se fue consolidando, y aquí, no sé, si vamos a hablar de nivel en sí, no, él no acumuló méritos trascendentes, importantes, como para poder llegar al Milan, pero mirando un poco la proyección de arquero, es joven todavía, tiene más de 1,90 m, está dentro de los que del estándar que Pero uno puede Fabio, tener para llegar suena a Europa. fuerte. Milan le lleva a Davis Vázquez, pero suena impactante la noticia. Sí, Y no suena, solamente- por eso no te digo. solamente eso, Fabio Ariel, porque la información la tira un periodista que suele tirar, por Que ejemplo, maneja fichaje, que ¿verdad? Messi va a ir al PSG, que Cristiano va a ir a tal mercado. Él suele tirar informaciones, bomba, informaciones de primera. Fabricio Romano. Sí, él fue el que tira la Él es de información. Sky, ¿verdad? Sky Deportes. Sky Sport, Sí. exactamente. El que tira la información sobre Vázquez y su llegada al equipo del Milan. Y aquí hay que decir que, sin dudas, sin que nadie se ofenda, un gran trabajo del empresario. Sí, Un gran trabajo, o sea... Yo creo que la nacionalidad aquí vendió. El país. Que ayudó. Sí. Ujú. Hay que preguntar un poquito a la gente de Guaraní quiénes son cómo se dio la operación, ¿verdad? Entiendo que, a ver, primero que todo, ¿en qué condición estaba Davis? Yo dije Davis, porque con A se escribe, ¿verdad? Medio que... No, con D. No, ya con sé, E, perdón, con E, correcto. Davis, directamente Davis. Davis, perfecto. Davis Vázquez. Hay que ver, primero que todo, él era jugador definitivo de Guaraní, los derechos económicos pertenecían en su totalidad a Guaraní. ¿Cómo venía la mano? ¿Cómo se da la operación? ¿Quiénes son los empresarios que acercaron la propuesta? ¿Cuál fue el contexto? De hecho, que Guaraní se va a quedar con una plata, con un Dicen que con un cerca de porcentaje. $500,000 aproximadamente ¿Le queda a Guaraní? le quedaría a Guaraní. No, se habla que la transferencia se da por ese monto. Unos 500.000 euros. Y que obviamente, al hacer ese trabajo fantástico, porque eso es lo que hay que decir del empresario representante, se va a llevar también una plata. Y después le va a quedar a Guaraní. Se hablaba algo así como $300,000 para el equipo aurinegro. Que para un arquero que no jugaba, que no es que Guaraní tiene que salir al mercado asustado a buscar un nuevo arquero en reemplazo de Davis Vázquez. Hace un año sí, con la salida de Servio era justamente ver en qué condiciones estaba el colombiano, si iba a poder ser el sustituto ideal. No lo fue, y por eso es que justamente lo que dice Ariel desde el arranque del programa es que extraña esta Porque transferencia. Milan es un equipo tradicional, a ver, es más grande de Italia. Pero vos decís, Davis Vázquez al Milan de Italia, pero asombroso, es impactante. Claro. Es impactante. Mira Ahora, que vendió a su arquero de la cantera, Donnarumma en su momento, que era el que pintaba para ser el número 1 del mundo. Y o está demasiado mal Milan, o es una tarea tremenda de su representante para meterlo. realmente, bien por Vázquez, ¿verdad? Bien. Uno no desea el mal al deportista, al jugador, sino simplemente estamos analizando el contexto que creo que sorprende a muchos, no solamente a nosotros, sino que a muchos esta información de ayer, porque repito, porque si por ejemplo Vázquez la rompía y jugaba todos los partidos y era titular indiscutible, hasta en esas condiciones capaz hubiese sorprendido, pero al ser un arquero que no se ganó el rótulo de titular sin discusión. Claro, si esto vio la gente del Milan, sí, obviamente. Estamos Sí. hablando de la edición de materiales Claro. en donde vemos sus grandes tapadas. Sí. Que es lo que se hace, ¿verdad? Por una Claro. recopilación de... Sí. Y creo que este material, Fabio, ya algunos hinchas rosoneros están colgando en las redes para resaltar respecto al tipo de perfil que está llevando el equipo de Italia a su plantel. Bueno, Vázquez al Milan. Esa es la información. Al Milan. Pero más al y nada plantel menos. de primera, no De es que va, por primera, ejemplo, no. a la categoría primavera, a la categoría inferior, va a Sí. primera. No, claro, ya va primera justamente ya está también en una edad en donde seguro le van a trabajar, o sea, especialistas en preparar arqueros van a tener Sí. ahí en el Milan. Y lo ven como una proyección importante, una apuesta a futuro cercano,
que pueda tener Vázquez para vestir la casaca oficialmente del Milan. Pero como vos decís, Ariel, sorprende de alguna u otra manera. El otro caso, bueno, obviamente no fue al Milan, pero se fue a la Major League Soccer. Romaña, ¿se acuerdan? Es Romaña. Sí. No, pero Romaña vino a jugar, hizo una gran Copa Libertadores de América, Sí, Fabio, ¿te acordás? Sí, Sí. prácticamente Sí. por 6 partidos fue transferido. A eso es lo que voy. O sea Sí. que no es que. Pero jugó contra, ¿te acuerdas? Contra Corinthians, Claro, sí, contra sí. Palmeiras también creo, ¿no? Partido así de relieve en donde él demostró que tenía muy buenas condiciones. Todos los partidos jugó bien. Y Romaña en ese momento era un central indiscutible, uno de los mejores. Pero por supuesto, Fabio, que tenemos que salvar la diferencia en esta comparación de la Major League Soccer y Italia, que es una liga top, que está entre las 3 ligas mejores del mundo, ¿no? Para mi gusto, Inglaterra, la Premier League, España y después ya se viene Italia. Lamentablemente se va a hacer muy complicado hablar con la gente de Guaraní. Sí. Santi Sosa está de vacaciones. Ramón Jiménez está viajando a Encarnación, me dice Wilson. Entonces está difícil encontrar portavoces en cuanto a lo que tiene que ver con esta transferencia de Vázquez, que directamente de aquí tiene que salir la ficha de Guaraní, nada más y nada menos. Eso también es otra de las partes que impacta, ¿verdad? De Guaraní sale la transferencia, sale la carta directo al Milan de Italia, porque de aquí tiene que ser transferido y bueno, para que eso pueda darse, Guaraní obviamente tiene que ver los billetes sobre la mesa, que es lo que se está hablando, ¿verdad? Unos 300.000 euros. Están colaborando los oyentes, algunos dicen, por ejemplo, si no lo anunciaba Fabricio Romano sonaba a Día de los Inocentes, ¿no? Por eso. Claro, Así totalmente, mismo. sí, y uno miraba y claro que como vos decís, Ariel, el año nuevo, una broma así tan fuerte, no, ¿verdad? Es difícil, pero quedó la duda de por medio, ¿no? Ante esta situación. Yo te confieso que estaba en un semáforo cuando veo la información que tira Wilson Sí. en el grupo y Sí. ¿qué? Digo yo, Milan. Y ahí empecé a pensar en los grandes partidos donde fue figura Vázquez y era difícil encontrar tapadas, como todo arquero. Me decía los el puede Monza tener, o que lo lleva a puede Vázquez. tener. Bueno, listo, era Monza. Creo que Berlusconi ahora le está. Claro, el presidente. claro, pero- por la forma en que de Sí. trabajar de ese club quizás podría ser, pero el Milan va a apostar a cosas importantes. De hecho, el Milan últimamente está ganando otra vez títulos. En Italia está volviendo a, no digo a hacer la máquina de antes, pero quiere forjar otra vez ese camino de gloria, ¿verdad? Que lo tiene ahí como uno de los grandes equipos del mundo, ¿verdad? Bueno, Johnny, vos venís, me imagino, con bien cargado de información, una batería de información después de tus vacaciones, porque hoy vamos a hacer el consultorio contigo. El día viernes fue con Juanma. Juanma respondía a los hinchas de Cerro Porteño y un poco más tarde vamos a hacer contigo el consultorio con el señor Johnny para el hincha Olimpia, sección especial para el hincha Olimpia, que te va a preguntar todo lo que quieres saber y vos vas respondiendo, ¿te parece? Perfecto. Directamente con el audio WhatsApp vamos a hacer ese bloque. Ya la mayoría de los equipos retornaron a los trabajos, ¿no? Hoy Libertad. Claro, el caso, por ejemplo, hoy lo que se puede decir también es que Luqueño viajó a Posadas, donde va a realizar la otra parte importante de la pretemporada, y con una lista de jugadores que se amplió en las últimas horas, principalmente con otros jugadores que llegaron a la institución y que sorprenden de alguna u otra manera porque viajaron. A mí con me el plantel. sorprendió un nombre, Fabio. A mí también. Esperaba para otra institución, a Cerro, tal vez Olimpia, Libertad. Claro. Sin embargo, ficha por el Deportivo Luqueño. Decir nomás ya su nombre. Sergio Fretes. Sergio El que fue Fretes, sí. nacional. ¿Te acordás que Sí, fichó por Luque. está en Luqueño? Mira. Viajó para la pretemporada con Luqueño. Y es cierto lo que dice Johnny, porque uno esperaba otro tipo de negociación con él, porque se puso duro con Nacional cuando le quiso renovar. Él dijo, no voy a firmar el nuevo contrato. Ahí fue que le notifican a Pedro de Sarabia y le dicen, no lo vas a hacer jugar más. Y no jugó más, tuvo que conformarse en reserva, ni siquiera, habló el representante, dijo que ni balones le dejaban tocar. Bueno, sí, es otra parte de la historia dentro de esto que significó esa diferencia que hubo con el jugador y la dirigencia de Nacional. Y es cierto, era un jugador interesante que podía recalar en cualquier club y con la ficha en mano, ¿verdad? Sobre todo. Pero Sí. Luqueño haciendo un trabajo importante para poder tenerlo al jugador a la vista, entonces termina fichando por Luqueño. Sergio Fretes, volante por derecha, por izquierda, un volante abierto que puede jugar. Y lo que tiene que ver también con los otros jugadores, están todos. Se fue Rodi Ferreira, se fue a la pretemporada, estamos hablando de Luqueño, Pablo Aguilar, Osvaldito Martínez, Jorge Mendoza, los principales referentes. Diego Fernández, que la semana pasada decía Bruno que lo sondearon desde Olimpia.
Hubo algo ahí, parece, Johnny. Preguntaron por él, ¿verdad? Preguntaron. Desde Olimpia. Diego Fernández, el chico que tiene muy buenas condiciones. Y por supuesto están... Ah, y la otra cara nueva es Julio Villalba. ¿Te recuerdan? El ex del porteño Borussia Dortmund. que había ido a Alemania, estuvo en Sol, jugó algunos partidos. Guaraní, Sol. Guaraní, nada. Muy poco. Y después se fue a Sol de América y ahora va a Luqueño. Florentino lo conoce bastante bien, entonces por ahí puede volver a resurgir y explotar sus condiciones que lo llevaron a Alemania justamente. Yo sé que después los hinchas del Olimpia van a profundizar con Johnny, pero ya pregunto lo siguiente. Juan Espínola. Ya está, cerrado. Será el arquero de Olimpia, Sí. seguramente en las próximas horas será presentado, Sí. así como acostumbra Olimpia en Sí. este mercado de pases de presentar a futbolistas, es el que viene a luchar el puesto, con Olveira que terminó el año siendo campeón. Pero vos decís que va a luchar por el puesto. Mira que yo lo he visto... Para mí viene para ser segundo, salvo que se lesione Olveira Sí. o que tenga un arranque horripilante. Es para ser suplente. El hecho de decir que va a luchar, digo, Ariel, porque no es, por ejemplo, un David Vázquez, o no es un Aldo Pérez que va Sí, sí. para Exclusivamente. para estar allí en la banca de expectativa. Yo creo Sí. que por lo demostrado en esos 2 partidos de Paraguay, en los Estados Unidos, la selección me parece que perfectamente puede luchar con Olveira. Sí, lo que yo veo es que de por ahí Olimpia, dentro de esos partidos fuertes que va a tener en la fase de grupos, el técnico prefiera hacer descansar a todos y en ese caso, bueno, puede aparecer Espínola, porque es un buen arquero, y imagínate, es el tercer arquero de la selección y Olimpia apuesta Pero a tener está un ahí arquero de Olveira. garantía. Allí está Olveira, de No, gran claro, temporada. claro, de gran temporada. pero Terminó un año tremendo. sí, eso sí, es categórico, pero va a tener un suplente que le va a dejar tranquilo al técnico en el sentido de, al igual que Alfredo Aguilar en su momento, ¿verdad? Claro. Y, Si se lesiona, se resfría Olveira, hay garantía. Hay garantía, en el sí, arco. exactamente. Estamos en contacto con Rodrigo Codas, representante de Sergio Fretes. Rodrigo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Feliz año. Igualmente, Rodrigo. Rodrigo, ¿cerraron con Luqueño el caso Fretes? Sí, estábamos conversando con ellos ya también hace un par de días. Había un par de propuestas de Argentina, inclusive algo de MLS, pero bueno, por la buena relación que hay con el club, creemos que también él se va a sentir muy cómodo ahí. Y bueno, también tuvo mucho que ver el profe que fue a hablar con el jugador, inclusive fue a la casa del jugador para poder conversar con él y bueno, eso gustó mucho y hace que también el jugador se sienta cómodo en el proyecto Luke, que Sí. es un proyecto muy serio y que apuntan a pelear el título. ¿Sería a préstamo? No. Firmó un contrato de 1 año. Contrato de 1 año. Está bien. Y bueno, ¿él después de cuánto tiempo volvería a la actividad, a la competencia, digamos? No, y él había sido, a mi parecer, injustamente relegado después de aquel famoso partido con Cerro Porteño. Yo lo mantenía entrenando por cuenta de él, porque en el club realmente prácticamente lo bajaron a reserva y no hacía trabajo con balón ni nada, era simplemente cuestiones mínimas físicas, pero bueno, ya eso queda en el pasado y él está más que enfocado en lo que es el proyecto de Luque, que vuelvo a repetir, creo que es el club de lo de primera que por lo menos con mayor antelación empezó a entrenar, lo que ya lleva casi 2 meses entrenando, el plantel está muy bien y ahora justamente esta mañana estaban saliendo del club, a eso de las 10 de la mañana salieron rumbo a Posada donde van a estar haciendo la pretemporada. Ujú. Bueno, y el caso Danilo Santa Cruz, ¿cuál es su futuro? Se está viendo, hay un par de opciones, no hay nada concreto todavía y bueno, yo creo que en esta o la próxima semana iremos viendo. ¿Olimpia descartado? Sí, Descartado. ¿Habló gente de Olimpia con ustedes por el caso Danilo? no, fue, bueno, sí, pero fue más que nada un contacto nuestro y no hubo mucho interés, entonces yo creo que también no estamos con otras opciones de afuera que son prioridades. Ujú. En Argentina, a ver, Rosario, Newell's, futuro argentino, futuro rosarino, ¿tendría Danilo? Se está conversando, no, como te digo, no hay nada todavía concreto. Yo creo que estamos todavía un poco saliendo de las fiestas, hay que esperar un poco, pero es una posibilidad. Rodrigo, te saluda Fabio. Con respecto a estos temas, Fretes, ahora lo de Danilo Santa Cruz, ¿hay un distanciamiento entre vos y la directiva actual de Nacional o podrían tener alguna solución en cuanto a relación? Es que yo no sé por qué tendría que haber mala relación. Yo creo que
que de parte nuestra, por lo menos, siempre se actuó con total transparencia. Siempre lo dije, tengo muy buena relación con la familia Harrison. Todos mis familiares son hinchas, socios de Nacional. O sea, yo lo que simplemente reclamé, y creo que, bueno, después, por intermedio de unas declaraciones que dio un directivo que para mí fueron totalmente fuera de lugar, quedó demostrado que, y es más, hay que ser realistas, hubo una fuga masiva de jugadores en un equipo que acaba de salir vicecampeón del torneo. Entonces, ¿cómo se entiende que en un equipo que supuestamente está todo bien y que acaba de lograr algo que hace mucho no lograba, se le vayan 8 titulares? Evidentemente las cosas no estaban como decían, y bueno, yo creo que con el diario del lunes queda más que claro porque en su momento nosotros tomamos la postura que tomamos especialmente con Sergio, porque Danilo sí, hay que ser claro, era pieza fundamental del equipo, aportó 13 goles este año para Nacional y goles claves en partidos donde el equipo realmente necesitó. Los últimos 5 partidos, él llegó en un momento dado, en una racha de 3 partidos, tener creo que 6 goles en 3 partidos. Entonces, de mi parte, por lo menos, nunca fue nada personal, era una cuestión simplemente de que se respete al jugador, en especial con lo de Sergio. Yo sentía que no había una actitud respetuosa de parte del club. ¿Y este contrato qué incluye para Luqueño, por ejemplo? ¿Un porcentaje del pase no todavía, Rodrigo? Sí, esos son detalles que a mí no me gusta dar al aire. Como les digo, yo tengo una muy buena relación, es una dirigencia muy seria en la cabeza de Daniel Rodríguez, Denis, Javier, toda la gente del club, realmente gente que yo creo que va a dar mucho que hablar este año Luqueño. Y sí, obviamente que el jugador va a dejar lo que corresponde para el club, porque nosotros entendemos que Luque va a ser el trampolín de él para algo mucho más grande después. 6 de agosto fue su último partido antes de Cerro. Bueno, un tiempito. ¿Y el caso de Danilo es para Newell's o es para Rosario? ¿Se están hablando con uno de los dos o con los dos? Newell's nunca se habló. Con Newell's nunca se habló. Ok, con Rosario. La gente de Rosario consultó, tomó contacto, obviamente, pero como te digo, no hay todavía nada. Yo preferiría esperar un poco. En el caso de Sergio, sí, como te dije, había un club de primera Argentina también muy interesado. Había algo ahí de MLS, pero bueno, yo considero que el mejor momento para él ahora es ir al proyecto Luque con un técnico que es joven, que sabe hacer jugar a todos los jugadores y sabe proyectarlos, especialmente sacar lo mejor de cada uno. Y quizás ya en julio ahí sí rever un poco la situación y ver una transferencia para afuera. Bueno, ¿puedo tuitear entonces Rosario interesado en Danilo Santa Cruz? ¿Está bien? Sí, están interesados, pero como te digo, yo creo que todavía estamos saliendo de fiestas, hay que hablar un par de cosas, pero sí, correcto, ellos tomaron contacto con el jugador y estamos conversando, hasta ahí te podría decir. Ok, perfecto, me parece que ese es el título de la entrevista y aparte de lo de oferta también. Bueno, si no hay más preguntas, compañeros, le agradecemos a Rodrigo. Gracias por el tiempo, Rodrigo. Dale, un abrazo, feliz año. Igualmente. Rodrigo Codas, representante de jugadores, habló puntualmente sobre los casos de Fretes que va a Sportivo Luqueño y el título, para mi gusto, de la entrevista, el interés de Rosario Central, que ya se comunicó con Danilo Santa Cruz. Así es que Rosario Central podría ser el futuro futbolístico del futbolista que ha repuntado muchísimo después de graves lesiones. Fue su mejor temporada el año pasado, hasta el punto que marcó 13, dijo, ¿verdad? 13 goles. 13 goles. Y descartado Olimpia. Con todo esto que ya decís, que el título sería que va a Central de la Argentina, con toda esa fuerza que tiene ese equipo, me parece que le puede venir bien. Técnico. Sí. Con Russo como técnico y Russo Gonzalo técnico. Belloso como presidente. Volvió Miguel, ¿eh? Claro. Mira, dos conocidos, Belloso presidente y Miguel Russo de T. Ya tuvo por lo menos un ciclo en Rosario Central. Sí, de hecho, no, yo creo que más. ¿Más que el Russo? Es el Cubilla de Rosario. Varios es un ciclos. futbolista. ¿Nacido allí? Es un técnico. No, él nació en Estudiantes de La Plata. Pero ya dirigió en su momento a. ya. Tiene varios ciclos en Rosario. Le quieren mucho a Russo. Ok. Bueno, ¿querés preguntarle algo ya de Olimpia, Johnny Fabio Martín o no? Yo le pregunté el caso Espínola. Sí, vamos a esperar el tema lateral izquierdo. No es Blanco, ¿verdad? El tema es que Blanco ahora sale justamente de Rosario. Él va a su equipo y habría que ver si esa institución lo presta. Porque no se va a entender que vos le fichás a un jugador y le prestas. Si ya
pagaste por él en agosto, dejaste que juegue el resto del campeonato en su equipo, después para llevarlo, ¿dónde está el chiste? Entonces es muy difícil, complicado que se pueda. Estamos hablando del Elche. El Elche que ficha a este argentino. Él compra el pase, ¿verdad? Sí. Dentro de ese trabajo que hacen con el empresario argentino Bragarnik, Bragarnik, es el dueño del equipo español. Exacto. Y entonces, ¿qué nombres podemos tirar con respecto a lo del lateral izquierdo, Johnny? Y la edad, lo que no coincide mucho con varios jugadores. La edad y el hecho de jugar en Europa. Maxi Olivera, ¿no? Difícil. Maxi Olivera, primero está jugando en México. Sí. Lo que a mí me dijeron que Julio quiere un lateral tipo Tito Torres, de proyección, lateral ofensivo. Y Maxi, no sé si y entonces ese es Guillermo Benítez para mí. Guillermo Benítez, exacto. Sí, Benítez, si vamos a sí. hablar de un jugador que se convierte fácilmente en puntero por izquierda, En que es el el caso de extremo. Tito Torres, es Guillermo, ¿verdad? Sí. Que trabaja muy bien esa zona. O sea, tiene una ida y vuelta muy interesante Guillermo Benítez, que él podría hacer, ¿verdad? Pero tiene contrato todavía vigente con Tiene Guaraní, contrato ¿verdad? con Guaraní, exacto. A préstamo de Exacto. Huracán, tiene contrato con Guaraní, pero no sé si Guaraní, con tan poco tiempo, creo que 6 meses le quedan. Le hasta quedan 6 hasta meses. junio, y el contrato con Guaraní. Bien. Ya vamos a hablar del Cerro Porteño también. Juanma nos va a contar las novedades de Cerro, que retoma las actividades en la segunda etapa de pretemporada. ¿Sí? Olimpia hoy a las 18 empieza Comienza, a trabajar. comienza A la mañana todo. tarea médica y a las 18 la tarea física. Con todas las caras nuevas, y Espítola incluido, ¿no? No, yo creo que Espínola todavía. Porque nos decía el representante. El representante nos decía el sábado, o el viernes en realidad, nos decía que sí debería ya presentarse hoy, pero parece que los tiempos no alcanzan. No alcanza. Y todavía falta definir algunos detalles, pero ya está. O sea que estamos hablando de los 5 fichajes que Olimpia se propuso, hasta ahora confirmados 3. Sí, a ver, Pollo Recalde, Alfredo Aguilar, William Candia y Pomelo Vera son los que por ahora, esta mañana por lo menos, en el aspecto médico, para el estudio médico, no se presentaron estos Sí, futbolistas. entonces quiere decir que aparte del Pollo Recalde, que ya se había anunciado su salida, la finalización del contrato, que tenía un periodo mucho más largo todavía, y lo de los otros En realidad, jugadores. Olimpia es el que termina el Claro, contrato, ¿verdad? exacto. Olimpia- escudándose en la normativa Ley Ocampo. De estar al día y Sí. de Pagarle toda la temporada y después ya rescindir unilateralmente sí. el contrato. No, a lo que quiero llegar más es que también hay que agregar esa lista, hay que sumarle nombres a la lista de Pollo Recalde. Está lo de William Candia, ya no sigue Sí. Candia. Ya no sigue Candia. No es que se le va a prestar a otro equipo. No, ya no sigue. Sí. Terminan en contrato con él. William Candia. Acá Orsusa te preguntan. Oh. Ya está ávido el hincha de Olimpia, así es que enseguida vamos a habilitar Claro. audio WhatsApp para que Johnny vaya respondiendo al hincha de Olimpia que quiere saber muchas cosas. Y el caso que siempre se preguntan los hinchas, ¿por qué Pomelo Vera no juega Pomelo Vera? Ahora se vuelve a ir. Pero esta vez sí. ¿Termina el vínculo o no, Johnny? No, le van a prestar. A él sí le van a prestar. le van a prestar. Vi que estaba interesado en el Tigre de Argentina. Tigre. Sí, Tigre lo quiere. Mucho pomelo, pero no... La La verdad, no. Yo no recuerdo un gran partido, fue aquel contra General Díaz, General Caballero. Que nos En el volvimos arranque. locos. ¿Qué pasa? Le metió a Derle. Mira, Olimpia encontró al creativo. El hombre que le da fútbol a la mitad de la cancha. Y Con los comentaristas Derle, afuera. sí. La figura Pomelo Vera. Sí. Después ya nadie le conocía como Santiago, ahora su nombre. Santiago. Pomelo. Bueno, inflamos el globo y rápidamente se pinchó. Apenas tomó altura ya se pinchó. Cerramos el duplex con ABC TV. Ya nos quedamos aquí en exclusiva por las 7:30 AM ABC Cardinal. 11:58 comenzamos a vender con Edgar Quique. Está allí en el control. Emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos u pizza, juega con todo.
Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Arcor Empeños. Un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo que será el viernes 30 de diciembre. Para más info, visita nuestra página web www.arcor.com.py. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Volvemos y estamos de vuelta en contacto con Regis Mar, que digo estamos porque habíamos charlado el viernes o el sábado último. ¿Qué tal, Regis? ¿Cómo te va? ¡Feliz año! ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Muy bien por acá, Regis. Regis, ¿algo nuevo ya respecto al futuro de Pollo Recalde? Y la verdad que ahora mismo no sé, ¿no? Porque hasta para parar y hasta quería desear pésames, ¿no? A la familia. Justo la persona que yo venía negociando, ¿no? Para que pueda ser a Argentina, falleció ayer, ¿no? Ah, ya. Deseo ahí a uns pésames a la familia de Horacio. Una persona que yo ya le conocía, muy seria, muy buena persona. Hablé con él casi toda la semana. Y muy raro, ¿no? Una persona parecía súper bien, súper tranquila y infelizmente pasó eso, ¿no? Uh-huh. Qué pena, no, lógicamente la prioridad pasa por el lado humano, por otra cosa. ¿Y qué equipo, Regi, estaba interesado del equipo con quien estabas hablando de la Argentina? Nils, ¿no? Horacio era la mano derecha de Heinz, ¿no? Y bueno, quedaron de me enviar la propuesta hoy. Y pasó esta fatalidad, ¿no? Pero igual yo creo que va a seguir, pero va a tardar un poco más por todo lo que pasó, ¿no? Seguro. Te escuchamos un poquito entrecortado, Regis. A ver si... ¿Vos qué tal nos escuchás? Bien, yo escucho bien. Ok. No, te vuelvo a preguntar entonces, ¿y cuál era el equipo que lo quería al Pollo, que lastimosamente viene a trabarse un poquito por esta situación personal que vive el jugador? ¿Cómo? Perdón, no escuché. A ver, yo entendí que había una posibilidad para cerrar ahora, ¿verdad? Para el traspaso del Pollo, pero producto de esta situación personal que vive el entorno familiar del jugador, como que se está trabando, ¿verdad? No es jugador, es el gerente deportivo de Nils que falleció, ¿no? Ya, el gerente deportivo de Newell's. Sí, la persona que yo venía negociando me quedó de enviarme la propuesta hoy. Tuvimos esta mala noticia, ¿no? Entonces yo creo que el director técnico de Kerr creo que va a seguir su negociación. Pero por ahí vamos a perder 2-3 días, que es normal, y hay que entender la familia de Horacio y desear mis pésames, ¿no? No, seguro. La persona excelente, así, ¿no? Increíble, muy tranquila. Y infelizmente tuve un infarto fulminante y falleció. Bueno, sacando limpio ahora, porque yo había entendido mal, Regi, porque no, la comunicación no salía muy limpia. El que falleció entonces, el gerente deportivo de Newell's, Horacio García, con quien vos estabas hablando de la posibilidad de la llegada de Pollo Recalde a Newell's, pero con esta situación lógicamente imprevista, bueno, la prioridad para Newell's pasa por otro lado, ¿no? No, ahora yo creo que hay que respetar a la familia, hay que respetar todo. Y si hay que esperar 2 días, 5 días, una semana, un mes, vamos a esperar. Seguro. Pero como fue un pedido de director técnico, yo creo que en algún momento se vuelve. No, seguro que van a reactivar la negociación, Regis. ¿Y estaban hablando para un préstamo? No, sería un contrato de 2 años, ¿no?
De 2 años. Tenía lo mismo que tenía en Olimpia, 3 pasar años de más. Uh-huh. ¿Y al Pollo le encanta la idea de la posibilidad de jugar en la Argentina? Sí, porque la propuesta era importante, ¿no? Sí. Era lo mismo que Olimpia, entonces no habría pérdidas financieras. Estaría en una liga como la Argentina, que es buena, ¿no? Sí. Bueno, y esto pasó hoy, Regi, porque estoy mirando lo sucedido con el gerente deportivo ahora. Anoche. Sí. Anoche. Dice Infobae que él llegó de la mano de Heinze. Sí, así es. Sufrió un infarto masivo este domingo por la noche y falleció. Horacio García. Mira qué noticia. Bueno, ojalá que sí, se... triste porque su hijo trabajaba en Paraguay, ¿no? ¿Quién es Regis? Auxiliar técnico de Cumbidos. Y su papá, Horacio mismo, pasó por Libertad, ¿no? Ya. Muy vinculado con nosotros, entonces, con el fútbol paraguayo. Qué bárbaro. Bueno, Regis, y ya comienza... ¿Cómo? Una lástima, pero bueno. Y sí. Pero bueno. Regis, y bueno, en el tema de gestiones, es tu momento, ¿verdad? Estás comenzando a mover todo. Sí, o sea, ya Aguilar, ahora ya podemos hablar oficialmente, ya que se hará, ¿no? Sí. Mourinho también. Estamos con esta negociación de Pollo, pero seguro va a venir más negociaciones importantes, porque recién está esto mercado, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que marzo acá en Brasil abierto el libro pase, entonces igual hice 3, 4 cosas, pero la prioridad yo tiré a Tacuarí, ¿no? Con las negociaciones, todo. Y ahora con plantel armado, mañana entra la pretemporada, ahí ya puedo manejar un poco más mi empresa de gerenciamiento. 3 equipos vos tenés del Paraguay, Regis. Olimpia y Itá. No, Juvenil yo salí. Rubén ya no. Bueno. Un acuerdo, sí, salí porque la verdad era imposible dejar 3 clubes, ¿no? Hicieron un acuerdo bueno. Yo cumplo con el club todo el año, un porcentaje de los jugadores que yo le voy a pasar. Y deportivamente yo creo que fue un buen año para Juvenil, incluso salvando también de la zona de descenso, ¿no? Terminando en 6º, 7º. Entonces yo creo que fue un buen gerenciamiento. ¿Y la situación de Martín Silva, Regis, va a jugar en Libertad o va a salir? No, eso, ¿sabes qué? Yo no sé de dónde sale tanta informaciones falsas, ¿no? Pero Martín nunca fue llamado por la dirigencia de Libertad para bajar sueldo, para todo eso, ¿no? No tiene conversación con Libertad por el momento. Pero vuelvo a decir porque yo escucho mucho que Martín Silva no aceptó bajar su sueldo, mercenario. Y jamás hubo eso. Uno de los pocos jugadores que yo puedo poner mano en fuego que no es mercenario es Martín Silva. Está muy bien. Bueno, acá Regis, el presidente llegó, había en todo caso dejado abierta la posibilidad de que si Martín Silva se ajustaba a alguna nueva propuesta de Libertad que podría seguir. Sí, pero vuelvo a decir, para Martín Silva no llegó nada. No llegó, muy bien. Bueno. Ni se baja de sueldo, nada. Y para Tacuarí, jugadores que están llegando, Regis. Y estamos averiguando, esta negociación con lateral izquierdo no es fácil, pero estamos negociando. Pero el 99% del plantel ya está cerrado. Yo mantuve todos los jugadores del año pasado, bueno, son de Libertad, obvio. Y hicimos 10 contrataciones, algunas apuestas que yo traje de gerenciamiento y otros para llegar a suplir los que salieron de Libertad.
¿Y de Brasil cuántos jugadores llegaron? 2. Pero el problema es que Tacuarí también no tiene mucho que hacer, ¿no? Terminó mi 5º puesto y pedir más que eso sería un nuevo milagro, ¿no? Entonces sería mantener el plantel y apoyar este mismo grupo. El chico Luis Mario Martínez, ¿él ya está para Olimpia, Regis, o podría continuar en Tacuré? La verdad, Olimpia le va a usar para pretemporada y después de la pretemporada quedamos de negociar. Bien. Bueno, Regis, te agradecemos mucho por el contacto, muy amable. Perfecto. Hasta luego. Bueno, vamos más título, ¿verdad? Dentro de todo, un título que está inmersa en una información triste, ¿no? Porque fallece el gerente de Newell's, que estaba a punto de cerrar solo el Pollo Recalde para este conjunto rosarino, por lo que nos dice, ¿verdad? Regis Márquez, pero que viene a trabar un poco la negociación, por lo menos porque la gente de Newell's está con el dolor, está en otra cosa y tiene que... Y los equipos de Rosario principalmente que se fijaron en jugadores que tienen capacidad de gol, que son creativos, que te generan juego, como el caso del Pollo Recalde, que lo estaba viviendo la gente de Newell's. Son características similares con... Claro, muy parecido. Por eso te decía, los clubes de Rosario que se pusieron una especie de estar de acuerdo en buscar un enganche, un creador, uno que tenga gol, como el caso del Pollo Recalde para Newell's, que se estaba negociando, y el caso de Danilo Santa Cruz, que nos decía su representante que Rosario Central lo quiere. Entonces, por ahí viene la mano con los jugadores que salieron de Nacional, en el caso de Danilo Santa Cruz, y de Olimpia, en el caso del Pollo Recalde, que están buscando clubes. Para más 2 años de contrato, no es un préstamo de solo 1 año, si es que salía o sea, yo creo que todavía no hay que descartarlo. Seguramente pasa el momento más complicado del dolor y de la familia de Newell's y retomará la negociación para que el Pollo vaya a jugar ahí. Claro, porque el que contactó con el jugador era la mano derecha del técnico. Heinze sigue siendo. Heinze, sí. Okay. Heinze lo lleva a este señor a García, a Newell's, en noviembre. Creo que Heinze anteriormente ya lo quería luego al Pollo, Johnny, si mal no recuerdo, en algún equipo. Y podría ser, porque él ya dirigió Godoy Cruz, dirigió Argentinos Juniors, Vélez, y después la MLS. Que en aquel 2020, como cerró Pollo, estaba en vidriera, en ese momento era requerido por muchos clubes, y Regino contaba que hasta rechazaron, o sea, no que rechazaron, Olimpia rechazó una oferta del Vasco da Gama por un muy buen monto en ese momento por el Pollo Recalde. Ya seguimos, Quique Alfonso los controles, 12:12 minutos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Estamos volviendo, señores, aquí en ABC Cardinal. Vamos a probar ya aquí, Alfonso, por favor, a ver cómo están los olimpistas, qué tal está Johnny, cargado de información, si tiene mucho, si va a evacuar
todas las consultas, todas las inquietudes informativas de los hinchas de Olimpia. Sí, porque lo estaban extrañando mucho. Sí, Los hinchas de Olimpia estaban pidiendo. Sí. A la gente de Olimpia, mi querido Javier. Muy bien, ese. Sí. Mutuo ese. Bueno, tal cual como hicimos el viernes, ponerlo, cantar Marquito, poner el hincha ahí cantando en los cuatro costados, opa, 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 toda la batería y la artillería que tenía a disposición Quique. Ya se prepara el consultorio de Johnny. Enseguida abre las puertas. Consultorio franjeado con el doctor en fútbol, Johnny González. En instantes. Un rumbo a la meta del triunfo final. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated, con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. 12:15, ya quiero probar. A ver, metele, Kiki, métele. Parece que a Johnny no le gusta mucho este tema de Olimpia. A mí es el que más me encanta. Yo no sé si me lleva a la nostalgia de los 90. Y no sé, mentalmente ya le reproduzco a Almeida, el Beto Monzón, el avioncito loco, los tiros libres de Adriano Samaniego, no sé, pero a mí la música que más me encanta de Olimpia es esta, opa, opa, opa. El hincha de Olimpia seguramente va a recordar un partido ante la Católica. Sí. No me acuerdo el año, no soy muy bueno en años. ¿Y 90 tiene que ser? 4-4. Allá en Chile. En Chile. Sí. Vimos partidazo. Con mi padrino el partido. Sí. Terminó muy tarde. Yo era adolescente. Y me dio, y gritaste con todos los goles de Olimpia, Johnny. Me dio permiso para ver el partido 4-4. Y con esta música, me acuerdo que... No, el hincha que vivió en los 90, yo creo que le va a gustar. Porque está con Enrique Vargas Peña solemos discutir acá, porque a Enrique le gusta ese con estilo rock. Después está la música hecha especialmente para la Copa Libertadores del 2002, el Tricampeonato de América. Pues intercambiando por allí, modificando, Quique. Y ya se prepara Johnny acá. Consultorio franjeado con Johnny González enseguida. Muy bien, vamos, Quique. Pea con música, pea así. Se pea la Ceuta, la época de los 90. Peseite vende aceite, leca. Beto Monzón, Mario Ramírez, Juan Jacaria Ramírez, Rogelio Delgado, Suárez Jaraín, Loco González Amarilla y Samaniego Monzón, no invaiste y que veo la dupla. Pega con música así, pega hacer la Ceuta ahí. Muy bien, oyente, muy bien. Los 90, se viene. Vino a ver Itaguabe. En Embapóico, lunes. Ella poponan de vacaciones. Puente. Ceuta, vea. Acá me dice, ¿qué pasó? ¿De qué estaban hablando? Porque asadito aquí no nos reunieron, amigo. Me dice, año 91, me dice. ¿Qué es lo que es el 91? 91, lo de Católica Olimpia. No, 90 fue. Eso fue 90. ¿Y para qué le hace caso a Asadito? Y no, sí, él está ahí en su, ¿cómo se llama? Asadito.com, ahí en las orillas del lago Ipacarayé de San Bernardino. Como siempre, le invita a todo el mundo. No, me fui, no estaba. Después te vas y no estaba. No estaba, tuve que ir al local vecino a almorzar. Yo me voy con todo entusiasmado, con ganas de conocer lo que es el Asadito. Señora, el señor que ahora habla, le digo asadito.com, dice el cartel. Y me dice, no, el señor no atiende hoy. No. ¿Qué pasa, Johnny? ¿Quieres decir algo? No, saludo para Asadito. Asadito. Sí, voy a contar después una anécdota una anécdota espectacular. Anécdota tierna con un compañero. Bueno. ¿Cómo no vas a ver, Asadito? ¿Qué te pasa? 90 fue ese partido con Católica, cuartos de final de la Libertadores. Relataba Gustavo y comentaba don Fernando Casenave por Canal 13. Vimos Fernando Casenave. Sí. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo está? Johnny, ¿quiénes serían los jugadores que se le sumarían al Pollo Recalde, Aguilar y eso que van a dejar el Club de Olimpia? Decíamos William Candia, Pollo Recalde, el arquero Aguilar que fenece contrato,
Por ahora Pomelo Vera, y habría que ver, a mí me dicen que se queda Antolín Alcaraz. ¿Y Orsusa? Y Orsusa también se podría sumar a esa lista. Muy bien. Por ahora no está en la lista oficial. Hablemos de los volantes que tiene ahora mismo Olimpia. Gómez, Ortiz, titulares. Sí. Ramón Martínez que llegó ahora. Hugo Quintana que está de vuelta. Y Orsusa, ahí como que va a quedar... Imagínense, Fabio Ariel, sin Richard, lesionado, sin Hugo Quintana, Orsusa no tuvo cabida en el equipo ni siquiera en la banca. Hubo aquel partido contra Ameliano, ahí fue expulsado. En la cancha de Guaraní. Ese partido lo marcó, porque justo no aparecía Richard y fue titular Orsusa y fue expulsado. Bueno, consulta el hincha del Olimpia al consultorio de Johnny González, sección exclusiva para los hinchas del Olimpia. Pero y después yo le puedo consultar también al hincha de Olimpia. Muy bien, no hay problema. Va a ser una interacción. Sí. Lo que quiero decirle al hincha de Olimpia es que por favor, en la medida de lo posible, sea corto el audio, de manera que también podamos hacer participar a la mayor cantidad de hinchas olimpistas posibles. Ese es el pedido especial que hacemos. Vamos con uno. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andamos? Feliz año, Johnny, Ariel, los muchachos. Gracias. ¿Qué tal el ambiente ahí ahora que llegó Bruera? Especialmente cómo lo tomaron González y Brian. Saludos, muchachos. No, y con esto, con Bruera, me parece que Olimpia futurísticamente gana no solamente goles, sino que también fuerza. Porque recordemos, Julio Cáceres con Walter González, con Guillermo Paiva, trataba de utilizar ese 9 que le encanta a él. Y con Bruera definitivamente gana ese poder ofensivo allí. Y no va a ser fácil con las alimentaciones de Fernando Cardoso, de Alejandro Silva y de Derlis González pararlo a Bruera. Seguimos. Buenas tardes, Cardenal. Yo quiero saber un poco si qué va a pasar con el número 9, ese joven Will. Alan Wilk, sí, está en la selección paraguaya sub-20. Seguramente va a quedar en la lista final para el sudamericano que arranca el 20. Es uno de los titulares y me parece que... Dicen que el Madrid va a enviar un scouting. Que está... pasa que ya están realizando sus listas en este caso. Bueno, vos vas a ir a ver a este, y en la lista aparece Alan Wilk. Es un delantero tremendo. Totalmente lo contrario a Bruera. Bruera es de choque, es de molestar. Este es muy técnico. Es grande también. El hincha Olimpia consulta. Johnny, ¿va a haber alguna otra sorpresa en el tema de refuerzo para tener más o menos una idea? Y Juan Espínola, que mañana se sumaría, y habría que ver lateral izquierdo. No es el nombre que veníamos manejando. Seguramente esa podría ser la sorpresa, ese puesto en este caso. Johnny, ¿vos qué querés preguntarle al hincha de Olimpia? Yo le quiero preguntar al hincha de Olimpia, ¿el Tucu Salazar o Sergio Talor para arrancar ese 25 ante el equipo ameliano? Supercopa Paraguay, lateral por la zona derecha. ¿Quién terminó como titular la temporada pasada? Otálvaro, ¿verdad? Terminó... Porque había se lesionaba, que volvía Roja, Tucu Salazar, sí. Intercambiaban, pero Olimpia no resintió jugando a quien juegue su lateral derecho. No hubo un dueño absoluto de ese. Los dos levantaron en la parte final de la temporada, o por lo menos para el segundo semestre. ¿Qué tal los muchachos de ABC Cardinal? Feliz 2023. Imagínate, desde el Real Madrid se fija por ese Arlan Wilma y Cáceres no vio nada, por él ni por Matías. Qué bárbaro. Y Orsusa va a quedar, Antolín también. Excelente la contratación de Olimpia. Y me gustaría saber si Dani Alves está en los planes, porque hubo rumores. Se habló en su momento sobre Alves, pero no nunca apareció en carpeta oficial, por lo menos. Hay que decir al hincha Olimpia y también a los otros amigos que cuando es ofrecimiento es diferente cuando hay interés del equipo. El caso de Juan Danilo Santa Cruz fue ofrecimiento de su grupo al Olimpia. No es que Olimpia estaba interesado en el jugador. Me duele los dos nombres, Tucu Salazar y Otálvaro, pero me quedo con Otálvaro.
si es que se pone las pilas. Muy bien. Tuco y para París. Allí ya te responde un hincha de Olimpia, Johnny. Primer punto para Otaloro. Otálvaro, veo. Toda la vida Tuco Salazar. Déjense puede joder. Y Caserito también. Tranquilo, señor, estamos arrancando el año. Con su pintura en su cabeza ridícula, viejo y ridículo. Tranquilo, señor. ¿Por qué así? Otálvaro fuera. Empezamos recién el Hay que año. apostar por la juventud, no Tranquilo, por los ridículos. bueno. ¿Qué tal, Johnny? ¿Qué tal, Cardinal Deportivo? Se le va a ceder a los Mitaís. Estos que asomaron también. Caso Manuel Romero, Kevin Franco, Aaron Páez. Para que se fueguen un poco, porque así como están las cosas, ya con la apertura del libro de pase para Olimpia, estos muchachos ya no van a tener minutos probablemente. Sí, así es. Y si aparece una institución donde le pueda brindar espacio, seguramente van a ser prestados, pero por ahora están en el grupo estos jóvenes. Recordemos, al sudamericano van a ir varios. Y después el resto va a tener su continuidad en el selectivo, en categoría reserva y algunos en el plantel principal. Bien. Llueven los mensajes, Johnny. Arielito, los muchachos, ¿cómo están? Ay, puro ahí 2023, ya. No son los muchachos capaces de respetar la opinión de otros. Algunos quieren Otálvaro, otros Salazar, y hay que respetarlo, amigos. Anímala. Yeye cree dueño de la verdad. Muy bien. Pero yo me voy por Salazar. Muy bien, me gusta la apertura democrática deportiva de estos oyentes. Muy bien, así tiene que ser. Respetar el pensamiento del semejante. Aunque no compartas. Buenos días, Cardinal Deportivo. Feliz año nuevo para todos. Quería pedirles si pueden hacer un equipo tentativo del Olimpia para el partido contra Emiliano y un posible equipo B para la Copa Paraguay del 2023. Le cuento a Johnny que hicimos un probable equipo de Olimpia, cada uno vio un onceno. La semana pasada estábamos haciendo ese ejercicio con Bruno, con Federico, con Ariel. Y tuvimos también esas diferencias justamente con el lateral derecho, para algunos Otálvaro, para otros Tucu. Y después el resto creo que está muy claro el panorama con respecto a el tema del central también. Yo para mí ahora mismo ya si me preguntan a mí, yo te digo Junior Barreto, el primer central junto a Mateo Gamarra. Y los compañeros decían que apuestan por Zárate. Sí. De entrada. Que siga Zárate, porque es de la casa, porque ya rindió, ya lo conoce Julio Cáceres, y por supuesto que Junior tiene que ir a pelear el puesto. Y bueno, y después arriba ya no hay dudas. Derli con Bruera, la nueva dupla ofensiva, ¿verdad? ¿Y Alejandro Silva en su puesto habitual de volante por derecha? Sí, o sí. La pregunta es la siguiente, el caso Olimpia desde el punto de vista táctico. Si la presencia de Bruera como 9, como centro delantero, modificaría los movimientos de Derlis de cómo venía haciendo en la temporada que se fue. ¿Condicionaría o no tiene nada que ver? No, yo creo que inclusive... Porque Olimpia no jugó con un delantero oficio. Con un delantero fijo. Con ese físico de Bruera, no. O sea, intentó con... El más parecido puede ser Walter, pero no. Pero terminó más con Derlis, Bryan. Sí, lo que pasa es que Bruera te va y te fija los centrales sí o sí. Y a partir de ahí los que van a jugar por fuera pueden tener más libertad a la hora de moverse, de gestar el juego, como a Derlis le gusta. Creo que a Derlis le encanta la idea que Bruera sea su compañero, porque es difícil de marcar a Bruera y en un movimiento te da espacio. Te da espacio para que pueda, no solo Derlis, estamos hablando también del caso de Fernando Cardoso por un lado, de Ale Silva, los laterales, muchas cosas te permite la presencia de Bruera, porque es difícil de marcar a Bruera. Parece un jugador tosco, pero de pocos movimientos, pero es fuerte, sabe cubrir la pelota. Y le dejas un espacio y patea al arco. Por arriba, olvídate. Es un muy buen definidor. Por arriba, olvídate. Más consultas para Johnny. Feliz año, muchachos. El Parse, mi voto para el Parse. Si está al 100, los centros que le puede
tirar a Bruera. ¡Fua! Vos sabés que Johnny pregunta mucho acá, la gente escribe mensaje de texto sobre un probable retorno de Pablo Ceballos a Olimpia. Eso no está contemplado, ¿no? Pasa que Pablo Ceballos tiene su negocio en el club, en la institución. Tiene instalaciones, en este caso su bar. Sí. Entonces por allí viene, pero... La gente relaciona. Sí, lo relaciona mucho. Epa. Comenzamos con los llamados. ¿Qué tal, Ariel, Fabio, Johnny? Bien, ¿Cómo bien. están? Bueno, equipo confirmado de Olimpia para esta noche en el debut de Copa Libertadores. El técnico Julio César Cáceres acaba de sacar la duda que tenía. Arranca Sergio Otálvaro. Volvemos a estudios cuando ustedes lo decidan. Muy bien. Tiene. Hay madera acá. Hay madera acá. Estamos ante un potencial periodista deportivo. Cuidado. Muy bien, oyente. Hay condiciones. Otálvaro toda la vida, yo siempre más. Si vos ves desde que está Otálvaro en Olimpia hasta ahora, ha de ser el jugador con más asistencia en el equipo. ¿Y quién va a ser el sub-19 de Olimpia? Sub-20, en este caso. Para sub-20, sí. Y habría que ver... aparece seguramente algún futbolista... Pero... esta situación de jugadores sudamericanos nos va a ayudar también para acumular minutos. Creo que sí. Ya este año. Mira que para amistoso para Odesur todo valía, sí. Y ahora estamos hablando de un sudamericano. Un sudamericano es ya un campeonato oficial. Y está Quintana, Sebastián Quintana. Y Wilk, ¿verdad? Sí, está Quintanita está y... Quintana. ¿Quién más? Está Alfonso, Axel. Alfonso, pero ahí si vamos a tener un sub-19, ese es Quintanita. Sebastián, el hijo del animal, de Víctor. Para el sub-20, porque para el último campeonato fue sub-19. Exacto, apertura va a ser sub-20. Para la mesa, feliz año 2023. Lo que yo digo nomás es que escuché el nombre de ese lateral izquierdo que jugó en Rosario Central y yo he visto varias veces su partido. No creo nomás que venga a Olimpia. Bueno, gracias por la comunicación, oyente. Recordemos que Víctor Quintana nació el 6 de marzo del 2003. Tiene por ahora 19 años. Va a cumplir 20 en marzo. Qué juventud. Julio Cáceres demostró que cuando los dos laterales derechos de Olimpia están bien, el que juega sí o sí es Tucu Salazar. Y realmente es el que más aporta, porque Otálvaro, a pesar de sus buenos centros, en la marca le cuesta y termina haciendo faltas estúpidas y haciéndose amonestar, estando siempre al borde de la roja. Señores, mi opinión sobre el equipo, o sea que en el puesto de lateral derecho, Otálvaro es más, entiendo yo, en mi opinión, es más jugador que Tucu, pero Tucu tiene más recursos, o sea que o dispararé. Otálvaro, si baja su revolución, va a ser fenomenal lateral derecho para Olimpia. Bueno, allí está el debate: Otálvaro o el Tucu. Hola, ¿qué tal, compañeros de la mesa? Totalmente confirmado, Julio César Cáceres optará por la juventud del Tucu Salazar. Vendemos, Edgar. Está bien. La Cardenal Deportivo, vamos a ver qué puesto le dan a Olimpia este año para campeonar, qué posición le dan, porque el año pasado, antes de iniciar el campeonato, le dan el puesto número 4 y salió campeón. Les recuerdo que esta noche tenemos la emisión de Peligro de Gol de 21 a 23. Supongo, Johnny, que te vamos a llevar a través de las pantallas de ABCTV. Sí, señor. Me quedo con Otálvaro. ¿Por qué? Porque tira centro tira. Centro, cabeza, gol. Con la zurda. Con la zurda, cierto. Buenas tardes, Cardinal. Buenas tardes. Gusto, llegando la pena del programa. Gente. Gracias. Estoy escuchando acá de casa. Para mí sería que Olimpia tiene que contratar más un arquero, un
creativo sería más o menos como peseta para que pueda venir a terminar su carrera. ¿Cuánto tiene la 10-20 minutos, mira? Peseta. Y pues está todo bien. Muy buenas las contrataciones. Ojalá que se consiga el número 4 cuando dijo antes, y vino porque está Tito Torres y está Mateo Gamarra también que puede jugar. Delantera entre el medio la Arturo Ginao, si no central. El tema es que Julio no juega mucho con el característica, con el jugador de la característica que dice el jugador, sino el señor, sino que él es más bien salida rápida. Si es posible, el medio casi no existe. Ese jugador pensante no utiliza mucho Julio. Buenas tardes, Cardinal. Feliz 2023. Mi opinión al respecto del lateral, apostaría por Tuco. Le falta simples cosas para Tuco para que sea un buen lateral como Otálvaro. Tirar los centros. Porque de marcador creo que le sirve más a Olimpia. Muy bien. Vos sabés que salió un cero. tanto de la esencia del bloque, Johnny, cuando planteaste buenas preguntas. Con el equipo sí funciona. Planteaste la pregunta, Diego, porque era consulta del hincha Olimpia a Johnny. Y después Johnny hizo un planteamiento y finalmente los hinchas de Olimpia establecen una opinión en función al planteamiento de Johnny. Porque a esta altura, mi querido Ariel, me parece que el único puesto donde no aparece un dueño absoluto es el sector derecho, porque después lateral izquierdo Tito Torres, los centrales, por cómo terminó el año, el central tendría que ser Junior Barreto con Mateo Gamarra, pero conociendo a Julio Cáceres, él le va a dar la continuidad a Zárate, porque otra vez, sí. Venía siendo el suplente de Saúl Salcedo, y después el mediocampo con Richard, con Marcos Gómez. Por derecha Alejandro Silva, Fernando Cardoso, profesor izquierdo, delantero Derlis con Bruera. Me parece que no hay mucha duda en esos sectores, sí, en la zona derecha. Bueno, mezclando las cosas, la pasada el viernes hablábamos del caso de Recalde y esta ley Ocampo por la cual los clubes lógicamente hacen uso de ese derecho, porque al final de cuentas es un derecho basado en una normativa. Y Fabio, vos me enviaste el material porque es una ley ley que se creó en el Congreso Nacional, ley muy criticada por los jugadores, porque es realmente una ley, para mi gusto, realmente arbitraria. Que solo beneficia, y voy a leer cuál es el artículo por el cual Olimpia se basa para cortar de forma unilateral el contrato del Pollo Recalde. Creo que coincidimos que el artículo 25, ¿verdad? Y tiene que ser ese, Fabio, ¿verdad? Porque es el inciso rescisión y resolución del contrato. Dice artículo 24, el contrato se extingue por A, mutuo consentimiento; B, el vencimiento del plazo contractual; C, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por una parte y a petición de la otra; por la transferencia definitiva; después dice por la ruptura sin justa causa del contrato. En todos los casos, por las indemnizaciones se observarán las reglas previstas en el artículo 17, inciso 2 de los estatutos de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, FIFA. Y aquí está el artículo 25. Este artículo es el que, para los futbolistas, y creo para cualquier persona que busca alguna equidad, justicia realmente en la distribución de los derechos, como que es arbitraria. Artículo 25. En los casos de resolución del contrato por culpa del club, dice, por culpa entendemos ante una decisión que tomara el determinado club. Si vamos al caso Pollo Recalde Olimpia, bueno, Olimpia es el que toma la determinación. Repito, artículo 25. En los casos de resolución del contrato por culpa del club, el futbolista tendrá derecho a una indemnización igual a las retribuciones que le restan percibir en virtud del contrato correspondiente a ese año. Va a Fabio Martín.
el futbolista tendrá derecho a una indemnización igual a las retribuciones que le restan percibir en virtud del contrato correspondiente a ese año. Y que es creo que ahí entra la figura del Pollo, porque Olimpia, ¿qué hizo? Estaba al día, le pagó todo lo que correspondía hasta este diciembre, y aún teniendo contrato vigente un año más, paga lo que iba a cobrar en el año del futbolista. No, ya no. Porque si le comunicó, si le comunicó ahora en diciembre, por ejemplo, hagamos cuenta que Olimpia está al día en el sueldo y ya pagó todo lo que hay que pagar. Y al Pollo le restaba 2 años de contrato. Sí. Y Olimpia se basa en esta ley y corta unilateralmente el contrato. Algo que el futbolista paraguayo no puede reclamar. Porque creo que la misma figura entra en lo de Polenta, por ejemplo. A Polenta le hicieron casi lo mismo. Porque hizo Polenta, pudo recurrir a FIFA. Pero acá habla de una indemnización, pues, Fabio, igual por a las retribuciones que le restan percibir en virtud del contrato correspondiente a ese año. Ese año. Eso oí, Ariel. No, entonces, dice hasta la finalización del contrato. Ese año dice. Por eso, o sea... ahí tienes razón. Buena observación. De interpretación. Si no va a decir hasta el final, o sea, deberá abonar todo lo que le queda del contrato. Igual a las retribuciones que te restan percibir. Claro, por ejemplo, si vos cortás en junio, con Johnny tenés todavía contrato hasta el 2025, pero cortás en junio del 2022... Entonces le pagás hasta diciembre. Y los 2 años de ULE. Sí. ¿Allá? Sí. Artículo 25. Pero tenés que cumplir requisitos hasta diciembre. Importantes. Estar al día. Hasta diciembre. Hasta esa temporada en cuestión, en curso. Y Olimpia está al día. Definitivamente este tema, esta ley es muy, por llamarlo de una manera muy... en líneas generales... Muy patronista. Por acá me dice un ex compañero, un gran amigo, Augusto del Valle, me dice que conoce mucho de leyes. Deberá pagarle el mismo monto de lo que debía cobrar hasta el vencimiento del contrato, dice. Si la remuneración era igual a 1 millón, debe pagarle 1 millón también en concepto de indemnización. O sea, cobra doble, dice. Pero aquí lo que estábamos discutiendo, Augusto, es el tema de la finalización abrupta de un contrato por parte del club. Porque Pollo tenía contrato hasta diciembre de 2020. 25 nos dijo Regi. 25. Y Olimpia termina cortando ese contrato ahora, en diciembre de 2022. Claro. Estando al día con el jugador. Claro. No le pagó absolutamente nada de lo que queda del 2023, 2024. Y gracias a esta ley, Olimpia se desobliga de su obligación de 2 años de contrato. Sí. ¿Entiendes? Y de acuerdo a lo que nos dijo el representante, es que no hay ninguna figura que el futbolista paraguayo pueda recurrir a una demanda ante esta situación. Claro, porque la ley ampara al club a realizar... Entonces, aquí en realidad hay que consultar todo esto con gente que es especialista en derechos deportivos también, ¿verdad? Porque en el caso del extranjero sí se puede, y en el caso del futbolista local... Porque es una ley nacional, una ley sancionada en el Congreso. Entonces no puede incluir a extranjero. No, claro. Al ser nacional, una ley deportiva nacional sancionada en el Congreso, no puede incluir, un extranjero no puede venir a regirse por esta ley. Por eso es la diferencia. Por eso te sacaba yo el tema de Polenta. Porque a Polenta le hicieron que prácticamente lo mismo. ¿Sí? Y él recurre a FIFA y llegó hasta el TAS. Y ahora Olimpia tiene que pagar efectivamente, eso. Efectivamente, no. Y lo del Pollo es totalmente diferente. Al ser nacional. Es una ley para connacionales, no para extranjeros. Pero se enciende perfectamente. De hecho, Johnny, ya Olimpia había aplicado anteriormente con Carlos Acuña y con Fernando Jiménez, ¿verdad? Sí. Con Fernando Jiménez. Con Fernando Jiménez, Carlos Javier Acuña. Después Acuña demanda al Olimpia y la resolución fue a favor del club. Bien, nos vamos con Edgar. Seguimos después con Johnny. Cuando tu parrilla está de fiesta, cuando está llena de chorizos, oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos, oye, para todos los gustos, son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovechar los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empezá a disfrutar. Este verano no te quedes sin tu Kenton. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total.
En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Vení a Bristol porque llegaron los Reyes Magos con los mejores regalos y los mejores precios del país en bicicletas, piscinas, PlayStation, tablets, celulares y mucho más. Bicicleta Caloi New Tótica, aro 16, ahora solo 18 cuotas de 59.000 guaraníes. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Este es el momento de pasar por Argor. Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como las harías vos. Además, con Argor Empeños, el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gendí Caballuresá, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad, escribinos al 0974-530.000. Los lunes, en Farmacias Catedral, arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Vení al Shopping Mariscal y disfrutá de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Contigo podés conectarte con la mejor cobertura 4G en toda América y liberarte del roaming. Disfrutá en distintos rincones de nuestro continente con tu plan de Tigo desde 140.000 guaraníes y seguí conectado como si estuvieras en casa. Entérate más ingresando a roaming.tigo.com.py. Tener todo contigo te conviene más. ¿Necesitas empeñar algo para obtener dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, Argor Empeños te envía flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gendí Caballuresá, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Estamos retornando, 12:48. Seguimos hasta las 13, con el consultorio de Johnny González para el hincha de Olimpia, que sigue preguntando cosas de Olimpia. Quieren saber del campeón del fútbol paraguayo. Consultaba Ariel recién con una fuente el caso de Juan Espínola. ¿Cuándo se presenta? Mañana. Estaría presentándose el arquero, está por el país, así que el nuevo arquero de Olimpia ya con el grupo principal a partir de mañana. Bueno, una persona dice, la ley de cada país es para todos, no hay ley para nacionales y extranjeros, me dice. Todos pagan impuestos, todos tienen castigo por cualquier delito y todos tienen derecho a trabajar, sean nacionales o extranjeros. No, esta ley aclara perfectamente que son futbolistas Manuel nacionales. Es para futbolista. Es distinta acá la faceta. Es fútbol. Y esta ley es sola. O si no, Olimpia no iba a estar ahora perdiendo casos en la FIFA. Porque no se puede aplicar con jugadores nacionales. Si por ahí podemos charlar inclusive con algún especialista en derecho deportivo. Ya que estamos con ese tema, Fabio, ¿verdad? Sí, doctor Acosta, claro, no sé, el doctor Escarones, que nos explique bien, porque nosotros explicamos así de forma somera de lo que entendemos de este artículo 25, pero sí le aclaramos a la gente que esta ley es inaplicable para jugadores extranjeros. Para la resolución de conflicto deportivo está la FIFA con los extranjeros. Insisto, por eso los casos, por ejemplo, de Polenta y compañía están en la FIFA. Ese es el tema. Pero igual, ¿qué dice? Un abogado también se comunica, debería pagarle por todo lo que le queda del resto del contrato. Dice, no, pero esta ley es muy especial, abogado, muy especial. Igual creamos una polémica y algunos no entienden bien, podemos aclarar con gente. Es que es complicado, o en todo caso,
ampliar con un especialista. Porque si llevamos esto a la... Porque es un tema muy interesante y que Claro. alguna vez tendría que replantearse esto en el Congreso Nacional también. Porque para mi gusto es arbitraria, Sí. la ley es arbitraria. Porque si llevamos esto, por ejemplo, a la vida laboral normal, Ariel, Sí. por utilizar un término, Sí. esto no tendría que tener valor. Por ejemplo, vos tenés contrato con la empresa. Sí. La empresa te saca faltando 2 años. Te tiene que pagar todo. Sin embargo, el futbolista no. Se le paga ese año, se está al día con él y se corta el contrato. Muy bien. Que la gente siga consultando. Ahí vamos. Acosta llegué, Ariel. No hay que te voy otro tera ya. No estoy la costa, gran puta. No hay que te voy el abogado, vio. Y con el abogado, la especialista deportivo realmente. Jaetan de Timbae. Acosta, Escarone, Jaupe y más, la Icatoña suma. Escarone y Ricardo. Los dos Escarones. Los dos Que uno está en el extranjero ahora, así es que ya no podemos contar con él. Ricardo creo que está acá, ¿verdad? Ricardo. ¿Y después quién? Pepe, pues Asamina Orela, número de derecho especialista en derecho deportivo, otro. Los de Cajanguán, pues no, otro. No hay problema. Lucano Orela y número. Acá me dice una persona, Fabio, por ejemplo, ¿dónde dice que es solo para nacionales, dice, ¿verdad? No, esta es una ley nacional. Ley número 5322. Establece el estatuto del futbolista profesional. El Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley, dice el material. Ya se cata, no hay problema. Ya que estamos, vamos a hurgar bien ya, sin ningún tipo de inconveniente. Pero interesante el caso, ¿eh? Interesante el caso que reflota cada vez que se produce un evento de esta naturaleza, porque lo que nos lleva a la discusión y a colocar el tema en el centro del debate es la decisión unilateral del Olimpia en cortar el contrato con el Pollo en este fin de año, basándose o escudándose en la ley de la cual estamos hablando. Bien, Johnny. Sí. Más audio llegan. Hola amigos de Cardinal, ¿cómo estamos? Una pequeña consulta. ¿Acaso la FIFA no obliga siempre al país que pertenece a su registro, ¿verdad? La asociación que pertenece a su registro, que sus leyes sean iguales? Sería lo ideal. Pero aquí se presentó una ley o un proyecto en su momento cuestionado por los futbolistas, porque yo no sé si hubo participación de futbolistas en la redacción del proyecto. O Bueno, acá me dice una persona que no le hago caso a su mensaje. Y bueno, está bien, voy a leerte entonces. Dice, la diferencia es el lugar donde se dice que se harán los reclamos en el contrato. Ningún extranjero pone que es en Paraguay. Pone como árbitro la FIFA, o al TAS en todo caso. La ley, en caso de no cumplimiento. Exacto. La ley es para todos, pero el contrato marca la diferencia. Es por la jurisdicción que se pone en el contrato, dice. Bien. Pero estamos con el tema Olimpia ahora. ¿Qué tal, Ariel? Estuve leyendo una información sobre Cristiano Ronaldo, de supuestamente él puede ir a jugar al Newcastle la Champions en caso de que clasifique para la próxima edición. ¿Te imaginas lo que sería jugando con Almirón? No, él ya fue presentado en... No, pero es cierto lo que dice lo que el muchacho pasa es que... que- no, que le pueden ceder, ¿sí? Porque es Mohamed... Sí, porque el mismo dueño. El mismo dueño, la gente que administra y que inyecta dinero en el Newcastle es la misma gente que está en el Al Nassr, donde se fue Cristiano ahora. Entonces, como que vinculan eso a una posibilidad de que pueda jugar con Newcastle la Champions del siguiente año, o sea, a mitad de temporada. Pero para la siguiente temporada, si es que toda vez que clasifique el Newcastle, ¿verdad? Bueno, vale el aporte entonces, vale el aporte del oyente.
cualquier verdura están explicando referente a la rescisión del pollo de contrato. Ahí le envié una captura de pantalla referente a lo que dice esa ley Ocampo. Y 5 incisos ahí, y ninguno de los incisos toca que se le puede quitar tranquilamente al pollo de su contrato. Explican. No, vamos a personalizar. Vos estás personalizando. Traemos el caso pollo porque es lo que recién ocurrió. En ese mismo artículo que vos envías, dice el artículo 25, los casos de resolución del contrato por culpa del club, el futbolista tendrá derecho a una indemnización igual a las retribuciones que le restan percibir en virtud del contrato correspondiente a ese año. Cristiano vio nosotros los paraguayos ni vendemos al mercado europeo y su empresario, y eso es Regimarque, que solo vende a México. Ariel, el tema de Polenta además no es que ellos le demandan a Olimpia porque cortaron el contrato y tienen que pagarle todo. Ellos no cobraron luego en Olimpia, ese fue el problema, por todo lo que se le debe hasta el día que trabajaron. Esa es la demanda de ellos. Recordemos que Olimpia había cortado unilateralmente el contrato de Polenta. Un saludo a don Jorge Olmedo también, es directivo del Olimpia. Es directivo, sí, ¿verdad? Sí, saludo para don Jorge. Ya hay 2 o 3 antecedentes a favor de los clubes ante reclamo de los jugadores. Ello implica jurisprudencia, dice sí que ya hay antecedentes. Claro. Y casos, saludo a la mesa, en especial a Johnny, dice ¿a qué? Muchos amigos del fútbol se están contactando también. Uno de ellos me dice, eso sí, no hay cláusula de rescisión, dice. Si hay, se debe respetar lo que se establece en la misma, dice. Aquí, por ejemplo, aparece la figura de la cláusula de rescisión, me dice un amigo. Sí. Y después hay otro también que me está enviando un audio, un conocido del ambiente también, o sea, que maneja muy bien el tema de futbolistas y compañía. A ver qué es lo que nos puede pintar un poco para darnos claridad con respecto a este tema de... Aquí lo que... Cortamos un ratito, Fabio, porque estamos en contacto con el presidente de Guaraní, Emilio Dar. Qué bueno. Don Emilio, muchas felicidades, buen año para usted personalmente, para Guaraní. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ariel Soberano. Ariel Mareco le saluda, don Emilio. ¿Qué tal, Ariel? Sí, buenas tardes para vos, para tus compañeros, para la audiencia. Feliz año también para ustedes. Muchas gracias. Aquí estamos con Fabio Martín, estamos con Johnny González, haciendo el aguante porque los muchachos ya se fueron de vacaciones, el caso Federico, Daniel, Bruno, y nosotros hacemos el aguante en esta primera parte del año y después vuelven a sumarse los conductores de siempre. Bueno, don Emilio, nos sorprendió, para bien, ¿verdad? Para bien, el hecho de que Davis Vázquez va al Milan. Sí, señor. Sí, hace un mes y medio más o menos recibimos nosotros una comunicación de la Asociación Colombiana de Fútbol, por la cual solicitaba el concurso de Davis Vázquez una convocatoria para jugar con la selección colombiana. Esa fue una sorpresa para nosotros ciertamente, pero yo creo que ahí o antes tal vez, ¿verdad?, el jugador ya haya tenido visibilidad por lo visto que con clubes europeos, y el Milan efectivamente hace unos 15 días estuvo en contacto con nosotros y nos hizo llegar la oferta con la cual ya estamos prácticamente cerrando en este momento. Don Emilio, ¿y él en qué condiciones estaba en Guaraní? Entiéndase, ¿era jugador definitivo? Sí, él tenía contrato por 3 años, era un año más ahora de hecho, pero por supuesto existía la cláusula de rescisión con la cual él, porque él es el dueño de su pase, ¿verdad? Con la cual él podía optar por retirarse del club, ¿verdad?, pagando esa rescisión, pero nosotros quisimos hacerlo de club a club, y el Milan de Italia, por supuesto, un club serio, accedió a eso y ellos nos hicieron llegar la oferta. La oferta consiste en $500,000, sí. 250,000 a la rescisión, corresponde al club guaraní, y 250,000 corresponde al jugador. Esos son los números clarísimos. Ya, ¿Y usted tendría alguna idea desde cuándo le venían siguiendo al futbolista? No tengo, la verdad que no tengo idea, pero asumo que habrá sido hace un par de meses, supongo, ¿verdad? ¿Y es una buena operación? Habrán estado viendo ellos seguramente el historial del jugador, etcétera. El Milan no es que se caracterice precisamente por ser un club apresurado en ese sentido, ¿verdad?
¿Y económicamente es un buen porcentaje para Guaraní? Bueno, nosotros no teníamos ninguna posibilidad de negociar tanto esto porque está dentro de la opción de contractual, ¿verdad? Sí. La opción de rescisión es de $250,000. Nosotros no podíamos negarnos a acceder a eso. Uh-huh. ¿Y a Guaraní cuánto le costó el pase de Davis? 0. Y bueno, de 0. Vino sin ningún costo. Y bueno, encaja entonces $250,000. No deja de ser mal negocio, no de buen negocio, digo. No deja de ser mal negocio, sin ninguna duda. Si bien es cierto, el jugador percibió durante todos estos años su salario, su premio, etcétera, etcétera. Bueno, forma parte luego del costo de su servicio. Don Emilio, ¿y usted como presidente cuando se entera que el Milan lo quería a Davis, se sorprendió? Porque es un club tradicional. No se puede decir que me haya sorprendido. Nosotros estamos en comunicación, más bien en comunicación. El club guaraní ya vendió jugadores a Europa. Sí. Ya vendió varios. Y el año pasado, el último jugador que vendimos, el Choco Fernández, fue a Europa también, fue a Rusia, a pesar de toda la situación que está pasando Rusia, etcétera. Nosotros hoy estamos cerrando este contrato con el Milan de Italia y tenemos un par de ofertas de 2 clubes europeos por un jugador también. Así que el club guaraní es un club vendedor, es un club que está siempre, digamos que de alguna forma en el concepto más alto de todos los clubes, no solamente de América, sino de Europa también, porque somos un club formador y vendedor. ¿Y esas propuestas serían por un juvenil de los clubes europeos? Sí, es así. Muy bien. El Mati Segovia, que está siendo tomado en cuenta por la selección, de muy buen prospecto, y podría satisfacer esa propuesta, presidente. Estamos en negociación, pero yo nunca hablé de un jugador. Estamos en negociación. ¿Y no es el Mati, presidente? El Mati es el más vendible, me parece. No puedo decir nada al respecto. Aunque Romeo también es un gran jugador, pero tiene poco partido todavía. Pero para mi gusto que le van a vender muy bien en el futuro cercano a Romeo. Y espero que esa declaración tuya sea una profecía. No, buen jugador es. Muy buen jugador. Presidente, le saluda Fabio. Con respecto a los jugadores que se siguen aguardando, lo del Popi Muñoz ya está arreglado. El Popi Muñoz mañana se integra ya al plantel y van a la pretemporada de Encarnación, sí. ¿Y con él ya cierran el cupo de arquero o con la salida de Davis ahora van a buscar otro arquero aparte de Rodrigo Muñoz? No, ya tenemos otro arquero que estamos ahí en plena negociación también, sí. Vamos a incorporar otro arquero. ¿Y ese viene del exterior, presidente? Sí, viene del exterior, sí. ¿Sería uruguayo? No puedo adelantar ni mencionar nada hasta cerrar la negociación. Presidente, quiero volver al caso de Davis porque es realmente una noticia impactante que un jugador de Guaraní, de Paraguay, vaya a Milan, porque Milan es un club pero top de Europa. Y preguntarle, presidente, ¿cómo llegó Davis a Guaraní? ¿Quién lo trajo? Lo trajo en realidad el Diego Cerrati, sin costo para el club. Entre paréntesis tengo que mencionar que el señor Cerrati es una persona que siempre ayudó al club y que sigue ayudando muchísimo. De hecho, esto también fue, digamos que de alguna manera conducido por él mismo, y así como Davis, muchos otros que han venido al club sin ningún costo. Que eso tengo que mencionar ciertamente. Para aclarar, presidente, porque hay una sustancial diferencia, ¿es $250,000 o euros libre para el club?
No, $250,000. Estamos hablando, la oferta es en $500,000. Sí. La oferta. Sí. $250,000 para el club y $250,000 para el jugador. Así mismo es claro. Está muy bien. ¿Y Guaraní para qué está en esta temporada 2023? Para ser campeones, sin ninguna duda. Así como comenzamos todas las temporadas, de hecho. Lógicamente son 12 equipos que tienen el mismo objetivo, pero uno solo es campeón. Pero nosotros queremos hacerlo en esta oportunidad con incorporaciones que sean realmente conducentes para ese objetivo. Hay un delantero de apellido Barceló. ¿Él podría convertirse en jugador de Guaraní? Está a punto de serlo, sí. Es así. ¿Y cuándo llegaría al país? Bueno, es que no sabemos porque acabo de decir está a punto de serlo, ¿verdad? Tenemos que cerrar algunos detalles, pero ya puedo decir que está muy cerca. Uh-huh. Y con ese, si se cierra con Barceló, allí también ya se cierra el cupo de refuerzos. Barceló y un arquero. Un arquero, como decíamos acá, claro. Con los dos. Así es. ¿Cómo terminó la relación con Jubero? Terminó con la rescisión del contrato, ¿verdad? Sí. Él tenía contrato hasta junio del 2023 y hemos conseguido resolver algunas situaciones de alguna forma, más bien negociaciones pecuniarias, ¿verdad? Sí. Y se resolvió de esa forma. Mal o bien, el profesor Cubero ya no forma parte del cuerpo técnico de Guaraní. Bajaron un porcentaje. Sí, presidente, ¿bajaron un porcentaje importante del presupuesto anual para este año? No, absolutamente no, lastimosamente, tengo que decirlo. Pero querían. No bajamos, subimos. Ya, le preguntaba por qué. Sí, yo era digamos que el que insistía al respecto, obviamente, ¿verdad? Pero lastimosamente no pudo ser así. Uh-huh. Y estamos enfrentando esto ciertamente con mucha responsabilidad en ese sentido, tratando de cuidar, lógicamente, todo lo que se refiere a lo económico. Es una realidad que nosotros no estamos pasando por un momento demasiado propicio desde el punto de vista financiero. Ninguno de los clubes, luego, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que todos están reduciendo sustancialmente sus presupuestos, etcétera, los demás arriba y los demás abajo también, pero estamos haciendo un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de la gestión y también del lo financiero, y queremos obtener, digamos, un objetivo, espero que se dé. Bueno, don Emilio, le agradezco mucho por el tiempo, muy amable. Bueno, muchas gracias, saludos. Hasta luego. Emilio Daer, el presidente de Guaraní, dando detalles, ¿no?, de esta operación de Davis Vázquez para Milan. Deja $250,000 limpito para el club. ¿De dónde él vino? Vuelvo otra vez, me apasiona el caso de Davis porque, insisto, Fabio, al Milan. Lo que él te explicaba al inicio, el presidente de Guaraní, lo que te decía es que habían recibido una carta de la Federación Colombiana de Fútbol donde les transmitía la posibilidad a la institución aurinegra la posibilidad de una convocatoria a la selección colombiana que tiene un partido amistoso en enero, o sea, a fines de enero. Creo que es ante Estados Unidos, tengo entendido que es. No es fecha FIFA. Por eso es que le envía la carta a Guaraní tratando de liberarlo, porque ya estamos hablando de fechas en donde va a arrancar el campeonato. Entonces, eso nos explicaba también el presidente Emilio Daer, que pasó en su momento, hace casi 2 meses atrás, con el futbolista colombiano, que ya lo estaba observando Lorenzo, es el técnico colombiano. Néstor Lorenzo lo estaba observando y bueno, viendo que están en Paraguay, lo quería observar por lo visto. Quizás siga teniendo esa idea, ahora con su llegada al Milan, pero va a ser difícil que lo pueda ceder porque no es fecha FIFA. Entonces se le puede complicar un poquito, pero sí, es cierto, empezó a llamar la atención de la selección de Colombia.
Davis Vázquez, que como dice el presidente llegó de la mano de Cerrati a costo cero a Guaraní, decía el presidente en su momento, y que ahora deja una ganancia importante, ¿verdad? Davis Vázquez, 24 años. Davis. Antes de Guaraní jugó en el Patriotas Boyacá de Colombia entre 2016 y 2018. La Equidad Colombia 2018 y después 2020 ya llegando a Paraguay, donde hasta el año pasado atajó para el equipo de Guaraní. 13:10. Inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated, con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos u pizza, juega con todo. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovechar los grandes descuentos. Kenton Forza 150. Antes, cuotas de 355.000 guaraníes. Ahora, 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Vení a Bristol porque llegaron los Reyes Magos con los mejores regalos y los mejores precios del país en bicicletas, piscinas, PlayStation, tablets, celulares y mucho más. PlayStation 5, ahora solo 18 cuotas de 569.000 guaraníes. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000. Escribinos al 0991-670.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del Telere y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa o la hierba Indega clásica que es para el mate, Telere y el tradicional cocido quemado. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gente Caballuresá, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530.000. Si te vas de vacaciones a los lugares más lindos de nuestro continente, prepárate para mandar muchas fotos, porque contigo podés conectarte con la mejor cobertura 4G en toda América. Liberate del roaming y disfruta con tu plan de Tigo desde 140.000 guaraníes y seguí conectado como si estuvieras en casa. Entérate más ingresando a roaming.tigo.com.py. Tener todo contigo te conviene más.
tu Taiga Arizona de 150 cc a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. 13 con 15 minutos, seguimos en el Carinal Deportivo. Ya, permíteme algo, Fabio. Dice Pipe Sierra, colega colombiano, periodista de Win Sport, de Radio Sport Colombia, así que por lo menos tiene buena información. Que a esta altura el colombiano Vázquez ya firmó su contrato con Milan hasta el año 2026. Será evaluado hasta junio para decidir si se queda ya en este mercado o va a préstamo, pero firma hasta el 2026. Correcto, bueno, de esta manera entonces se confirma su llegada al Milan. Vázquez Pero va al Milan. Pero es una etapa de prueba entonces para el arquero. A ver cómo está, Sí. si se puede, si va ganando terreno fácilmente. Es medio complicado porque llega en este mercado Un equipo hecho, campeonato en curso. Sí, por eso. Entonces es una etapa de evaluación y después, como vos decís, ver si el Milan lo va a tener en cuenta ya para hacer la pretemporada 2023-2024. Estamos hablando de junio-julio de este año. O si definitivamente estamos hablando de un jugador que va a ser cedido, ¿verdad? Porque puede comprar el pase y después cederlo para que pueda tener ritmo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un arquero joven de proyección y ahí sí puede aparecer la figura de lo que decía Ariel, ¿verdad? Salernitana, Monza, que aparezcan para poder contar con el jugador, siendo los derechos federativos del Milan. Pero vamos a ver si por ahí él termina consolidándose y puede ser jugador que pueda formar parte de la plantilla principal del Milan. Y si ya lo llevan, porque decía el presidente que venían viéndolo hace un tiempo importante. Sí. Si ya fue fichado es porque convenció. Claro, y lo venían observando, sin dudas, viendo los diferentes materiales que tienen que ver con su presencia. No era un arquero, eso sí, lo que podemos decir es que no era un arquero titular indiscutible en Guaraní. No es que jugó todos los partidos del campeonato. Inclusive le sacó el puesto a Aldo Pérez en un momento dado y en otras apareció. Los partidos de Copa jugó él, Vázquez, lo hizo bien en la ida ante el Mineiro, América Mineiro, y a la vuelta se destacó, pero lamentablemente no pudo definir en la tanda de penales para la clasificación de Guaraní. Y también fue el arquero titular en la Copa Paraguay, por ejemplo aquel partido contra Libertad. Claro, sí, sí. Contra Nacional también jugó en ese partido semifinal que queda fuera el equipo de Guaraní de Fernando Jubero. Exacto, sí, había jugado, pero estamos hablando entonces de un arquero de una tremenda estatura. Sí. Tiene 1.95, así que en ese sentido no se puede discutir su presencia en Europa y ahora lo van a trabajar. Como yo decía anteriormente, hay especialistas que lo pueden potenciar y ver si estamos hablando de un arquero que puede sorprender a todos y terminar jugando titular en el Milan. Este año, no creo ahora, ¿verdad? Pero está llegando un poco contrarreloj en el sentido de adaptarse, primeramente. No por una cuestión futbolística, sino adaptarse, fútbol europeo y compañía. Y por lo que vos decías también, Johnny, el hecho de tener ya un equipo hecho como el Milan. Un equipo que está ahí. Y a propósito del fútbol italiano, está volviendo el miércoles. El fútbol italiano, está volviendo el calcio. Las otras ligas, como las de España y la de Inglaterra, ya están vigentes. Y ahora falta justamente el calcio que se va a volver a reencauzar a partir del miércoles, cuando hay otra fecha del fútbol italiano. La Liga de Francia también continúa. Sí. Derrota del equipo de PSG, sin Messi. Perdió contra el Lens, ¿verdad? Sí. Y sin Neymar, porque Neymar fue expulsado en el partido anterior. Exactamente, en el partido anterior. Cuya roja fue muy dudosa también, tomando en cuenta la llegada de la fiesta de fin de año en aquel momento. Y Messi se suma al 4. El campeón hace lo que quiere, ¿verdad? El campeón disfruta, el campeón tiene más tiempo de vacaciones. Y Messi que va a seguir en el PSG. Y lo que sigue generando mucha repercusión es el dinero que va a donar Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita. Los muchachos hicieron el cálculo hasta por segundo, por día, por hora, por mes, por semana. Algo así como por segundo era 30.000 o algo así como 30.000 guaraníes por segundo para nosotros. Para mí que era mucho más fallo. Ayer alguien me dijo, me estaba haciendo el cálculo con toda esta plata que va a ganar, ¿verdad? $634 por segundo.
$634 por segundo. Ajá. En 10 segundos ya Obsequio. ganaría 6.000. 6.000. No. No. Ya es mucho, ¿verdad? No, ya es mucho. Yo creo que guaraníes, así como dice Fabio, por segundo. Espera. A ver. Los muchachos son rápidos, te van a pasar enseguida, enseguida. cómo hacen, ¿no? Lo cierto es que 200 millones solo por un año, ¿verdad? Por año. Claro. Y ahí empecé a dividir por 12 meses, algo así como 200 millones. 20 millones de dólares. Un poquito menos. Casi. Y los que más ganan anualmente son Messi y Mbappé, 120 millones. Y dice que Cristiano ganaba 30 en el Manchester United. Ahora, ni siquiera completó una temporada, ¿verdad? Pero que el término de su contrato era 30 anual. Ahora el cambio es a 170, más 170 millones de euros respecto a lo que fue su contrato anterior con el Manchester United. ¿Será que esa es una plata total, Ariel, o hay que sacar impuestos? Porque son 200 millones de dólares, imagínense. Pero en Arabia vos haces un hoyito y te salta ahí petróleo, así es que claro. la plata abunda, sobra. En breve ya estamos con Juan Martín Figueredo. Tenemos que tener información de Cerro Porteño también, de los otros clubes. Ya la temporada de alguna forma está comenzando oficialmente. El caso de Cerro que retoma la actividad. De hecho ya hizo una suerte de primera etapa y ahora va a seguir en la segunda etapa de la pretemporada. En principio estaba previsto llevar la misma hasta Mingaguazú, pero dicen por razones logísticas, razones económicas, finalmente van a hacer la totalidad de la pretemporada aquí, en Asunción, en la Nueva Olla. Esta salida de Vázquez de Guaraní, habría que ver si Aldo Pérez continúa en Guaireña o retorna a Guaraní. No, ya decía el presidente, están avanzadas las negociaciones con otro arquero que viene del exterior. Con el Popi Muñoz. Y ya aquí nos cuenta Wilson que rápidamente en un sitio italiano, sportitalia.com, ya reflejan lo que decía el presidente de Guaraní con nosotros con respecto a la llegada de Davis Vázquez al equipo de Milan. 1.400 millones diarios, me dice acá el oyente amigo que tiene mucha data. 1.400 por día, millones 1.400 millones por día, sí. Por día, ¿puede ser? Igual es un plata. 1.400 millones por jornada. Por jornada. Acá en la construcción, por ejemplo, se paga 150.000 al oficial por día, imagínate. Y en esa jornada, Ronaldo gana 1.400 millones, para que tengamos una idea. Como que sabemos mucho con respecto a ese mercado. Y últimamente puedo hacer una suerte de conferencista, Fabio Martín, en la construcción, ¿eh? Claro. Ya escuela, vos sabés, las escuelitas. Y viendo esto que le van a pagar ¿Cómo a me Cristiano, ilustraron las escuelitas? En eso se aprende demasiado, ¿verdad, Darío? Olvídate, no. La calle rápido te hace. La calle no te perdona. La calle no dice ya, no. La calle te enseña con sus decisiones, determinaciones y listo. Y tenés que aprender, no tenés otra. Mira que la FIFA cuando quiere poner fin a algo siempre le busca la vuelta. En su momento, por ejemplo, los cataríes llevaban brasileños. Me acuerdo, había un futbolista que jugó la final Libertadores 2002, Ailton. Jugó ante Olimpia, en San Cayetano. Él fue fichado por un equipo de Qatar. Inmediatamente se nacionalizó y jugó por Qatar. Ese futbolista sirvió de ejemplo para que la FIFA pudiera sacar una resolución prohibiendo inmediatamente jugar. Tienes que tener 5 años de residencia en el país si no tenés antecedentes de familiares. Y con va a ser muy fácil también, ¿verdad? Claro. Y con esta situación de los cataríes más de los que tienen plata, o de los árabes que están llevando futbolistas con suma facilidad, pues tienen plata. Entonces, y tienen plata. Habría que ponerle también fin. Bien, señores, en el Vila Belmiro hoy 10 de la mañana hora de Brasil se abrieron los portones para el velatorio público del rey Pelé, Edson Arantes o Nascimento Pelé. Ustedes se preguntarán por qué recién hoy comenzó la ceremonia, en este caso de velatorio, el funeral, porque ya
en condiciones normales ya se hubiera hecho el fin de semana, entre el sábado y el domingo, pero ocurre que se realizó la asunción de la investidura del presidente Lula da Silva, que asumió ayer un tercer mandato, y bueno, toda la movilización se centró sobre ese evento, por lo cual se postergó hasta hoy. Entonces, por 48 horas, el cuerpo de Pelé permaneció en la morgue, y ya esta mañana, bien tempranito, fue trasladado hasta el Villa Belmiro Estadio del Santos, un lugar testigo del nacimiento del Rey Pelé como futbolista, de su formación, de sus primeras grandes hazañas, y que lógicamente desde todo punto de vista es su lugar en el mundo. De hecho, en ese equipo jugó en Brasil. Solamente en Brasil y en el Cosmo, ¿verdad? Que fue ya más una suerte de partido de exhibición que un campeonato competitivo. Y cuando le preguntaban a Pelé por qué él nunca quiso ir a Europa, no jugó en Europa, por ejemplo, porque ofertas no nos faltaban. Y él decía que Santos es su lugar en el mundo. Que él tenía mucho amor por Santos. No quería abandonar a Santos. Y además dijo que el clima de Brasil y sus playas, 25, 30 grados siempre, y puedes irte en cualquier mes del año, puedes irte de playa. Entonces la vida también de Brasil es como que le caló hondo a Pelé. Y hablaba tuvo una también vinculación fuerte y rechazó algunas ofertas. Y habló también de la parte gastronómica, porque dijo que le gustaba mucho el arroz que le hacía la mamá, ¿verdad? Y misma situación ocurrió en su momento con Neymar. Cuando juega a la final de la Copa Libertadores 2011, la gente se preguntaba, ¿va a ir al Real o va a ir al Barcelona? Y el presidente dijo, no, él con lo que gana, con lo que come, ya está feliz. Le gusta comer su arroz, comer su poroto, y con eso ya es feliz. Decía por Neymar aquella vez. Bueno, aquí nos envía Wilson que Junior Alonso, futbolista paraguayo, se pronunció con respecto a este tema que estábamos hablando, la rescisión del contrato de Pollo Recalde con Olimpia. ¿Hasta cuándo estará vigente la ley Ocampo-Tuma? Se pregunta Junior Alonso. Es una vergüenza y falta de respeto para los jugadores paraguayos, dice. Y yo estaba recibiendo algunos mensajes de algunos amigos del fútbol y que me explicaban, ¿verdad?, que para que esto no ocurra, los representantes deberían de poner ciertas cláusulas en el contrato. Prever cierto monto en caso de que el club decida rescindir el contrato unilateralmente. No dejar que ese contrato, así como está... No dejarle el arco libre. No dejarle el arco libre. Exactamente. Y seguramente la FA también debería de rebelarse ante esta situación. Y me explicaba también otra persona que conoce mucho del tema, me decía que la FIFA actúa en el caso de los extranjeros justamente para proteger a los jugadores. Y justamente ahora vamos a poder hablar con otro gran especialista del caso, ¿verdad? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Feliz año. Buenas, ¿cómo están? Gracias igualmente. Bueno, vos sabés, doctor, tenés tiempo, ¿verdad? Ariel te saluda. Vos sabés que yo estaba pidiendo ya hace rato por vos, ¿verdad? O por otro abogado deportivo, ¿verdad? Especialista. Y ya me putearon el WhatsApp. Ya otra vez el doctor Acosta. Entonces yo le dije al oyente, bueno, envíenme los números de teléfono de celular de los otros especialistas en derecho deportivo. Y no hay problema, le digo, porque no abundan, doctor, ustedes. Y acá somos 6 por ahí. ¿Viste? No son muchos. Por eso, para que la gente entienda por qué casi siempre nuestra fuente de consulta es el doctor Acosta, porque no es que en el Paraguay pululan abogados, especialistas en derechos deportivos. Especialista. Doctor Acosta, quiero consultarte lo siguiente, o que nos aclares, hace de cuenta, doctor, que no sé, está en una clase de primer grado, y para que entendamos bien, en cristiano, como diría Dani Chun, ¿qué es lo que esta ley Ocampo es? ¿Qué es lo que ese artículo 25 es lo que por el cual ¿no? No, el artículo 25, la ley del futbolista profesional tenía una versión del año 91. Después se modificó en el año 2008 con una versión que preparó el señor Francisco Ocampo, y se volvió a modificar en el 2014 con otra versión que en la que no tuvo nada que ver Francisco Ocampo. Ese artículo 25 que me está preguntando está así como está escrito desde el año 91. No está ahora nomás ni hizo Ocampo. Es un artículo que dice que cuando la rescisión del contrato se produce por culpa del club,
el club está obligado a pagar el resto de los salarios del año en el cual se produjo la rescisión. La interpretación que le dio la justicia paraguaya, incluido la Corte Suprema de Justicia, es que si el club le envía una rescisión unilateral el 30 de diciembre, solamente le paga un día de indemnización hasta el 31 de diciembre. Yo también tenía esa interpretación de ese artículo 25, pero en un caso en el que me tocó defender a un club, el caso se resolvió en APF y se fue al Tribunal Arbitral del Deporte, y el Tribunal Arbitral del Deporte dijo otra cosa. Dijo que ese artículo 25 se aplica cuando es el jugador el que renuncia por incumplimiento del club, pero que si es el club el que le echa al jugador, tiene que pagar el resto del contrato. ¿Y cuál fue el caso, doctor? Es un caso que me tocó como defender como abogado del club y lo perdí, y la resolución me parece bastante razonable, porque si no se produce justamente lo que seguramente ustedes están debatiendo, que es el abuso de los clubes, sí, de despedirle el último día del año y decirle no te pago nada. Lo que yo le recomendaría al jugador es que recurra a la APF. Va a la APF, si pierde se va al TAS y va a ganar y va a cobrar el resto de su contrato. Vos nos estás contando algo nuevo, doctor, al respecto, pero sí, en esa interpretación anterior que tenías vos, por ejemplo, Juan Pérez, jugador de Rubio Ñu, firmó 5 años de contrato, y en el primer año de contrato le dice Rubio Ñu, no sé, Sport UI le dice, ¿sabes qué, Juan? En junio del primer año de contrato, te pago hasta diciembre y hasta aquí llegamos. Esa es más o menos la figura, ¿verdad? Esa es la figura, no, mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros tuvimos un caso contra Olimpia de el jugador Acuña, que le despidieron el 30 de diciembre también. Sí. En el caso de él, nosotros, como cuando eso la APF no tenía todavía un reglamento que permitía recurrir a la APF cuando en el contrato no estaba pactado específicamente la APF. Hoy en día un jugador puede recurrir a la APF, aunque en su contrato no diga eso, porque ya hay un reglamento. En esa época no había, nos fuimos a la justicia ordinaria y perdimos. Perdimos el caso, o sea, porque nos dijeron, no, acá la ley es muy clara, si te despiden el 30 de diciembre, te tienen que pagar un día de indemnización, que es el 31, sí, porque hasta el final del año. O sea, y para mí también estaba bastante claro eso así, ¿verdad? Porque leía, me pareció un artículo súper injusto, pero lo veía así, pero esta interpretación que hizo el TAS en un caso que involucra a un jugador paraguayo y a un club paraguayo, donde me tocó defender al club y perdí el caso, porque yo mantenía esa postura de todos los antecedentes anteriores, perdimos el caso. El TAS dijo que ese artículo 25 se aplica cuando la terminación del contrato es producto de un incumplimiento del club. ¿Cuál es el incumplimiento del club? Normalmente la falta de pago de salario. Pero si el club le echa a un jugador, ese artículo 25 no se aplica y se aplican los principios generales, que es el resto del contrato. ¿Y se puede saber cuál fue el caso, doctor? No puedo contar porque un tema es una cuestión confidencial. No puedo contar el caso y bueno, pero doctor, esta figura entonces le da la razón al jugador a partir del reglamento ya establecido en la APF. No, fue una interpretación diferente de la ley. Los árbitros del TAS interpretaron de manera diferente la ley paraguaya, haciendo una interpretación a favor del trabajador, que no está mal, y que echó por tierra la jurisprudencia que teníamos acá de tribunales de primera instancia, tribunal de apelación, inclusive Corte Suprema de Justicia. El tema era que antes los jugadores paraguayos tenían que recurrir a la justicia laboral ordinaria para resolver sus casos con los clubes, y hoy en día, con la vigencia del reglamento de la APF, recurren a la APF, y si por ahí la APF no le da la razón y se van al TAS, como fue el caso de este jugador, termina ganando la demanda. Y en ese caso, doctor, esta es una ley nacional sancionada en el Congreso. ¿Eso, digamos, no es aparte de lo que implica el TAS o la FIFA? No, porque nuestra ley dice que el futbolista tiene derecho a recurrir a la instancia jurisdiccional de la APF. La ley esa dice eso. Entonces no hay problema con eso. O sea, es un tema donde se
resolvió de una manera diferente a lo que se venía resolviendo. Yo entiendo que Olimpia tomó la decisión basado en los antecedentes que tienen, que ganaron el caso de Acuña, ganaron el caso de otro jugador más, todo en la justicia ordinaria paraguaya, pero el gran problema que tienen ahora es que los jugadores pueden recurrir a la APS, a la Comisión del Estatuto del Jugador de APS, y es porque está el reglamento y es obligatorio para los clubes, y eso le abre la puerta al TAS. Y si se van al TAS con esta resolución que yo tuve desfavorable a mi cliente, que era un club, yo creo que hoy en día está clarísimo que un jugador tiene derecho al resto de su salario. Doctor, ¿y por qué este contrato normalmente no se establece para extranjeros, o esta normativa, mejor dicho? No, la normativa es la misma para los extranjeros. Lo que pasa es que los extranjeros tenían siempre la posibilidad de recurrir a la FIFA y no recurrir a la justicia ordinaria paraguaya. Acá la diferencia es quién juzga nomás, es la diferencia. ¿Y el extranjero te ponía que la jurisdicción de la FIFA se resuelve un eventual conflicto? No hacía falta ni que ponga, porque en el reglamento de FIFA ya estaba eso. ¿Cómo, Fabio? No, ¿qué tal, doctor? No, le estaba diciendo a Ariel porque la FIFA lo que hace es precautelar los intereses de los jugadores internacionales, ¿verdad? En una liga, doctor. No, la FIFA tiene... A ver, ese artículo 25 es inconstitucional. Por más que acá hayan dicho que no es inconstitucional, la Corte Suprema dijo eso, ese artículo es inconstitucional, porque el Código del Trabajo dice otra cosa. Pero había una interpretación que hacía que el artículo 25 sea válida, en muchos casos se usó, y después cambió la interpretación del TAS, y el tema es que si el jugador tiene la posibilidad de llegar al TAS, tiene grandes posibilidades de ganar. Bueno, sí. O sea que quiere decir que si Pollo puede recurrir a APF, si ahí no surge nada, puede recurrir al TAS, entonces, doctor. Sí. Si es que él decide eso, ¿verdad? Por ejemplo. Claro. Bueno, ahora que estamos diciendo, supongo que va a decidir eso, ¿verdad? Claro. Y doctor, y antes el estatuto del jugador no contemplaba esto, que el jugador podía reclamar a la APF un eventual conflicto. En la última modificación de la ley, la del 2014, ya está contemplado, antes no. Y en el 2014 se contempló, pero dependía de que la APF organice el procedimiento, y la APF organizó el procedimiento en el 2021. ¿El procedimiento sería el...? Y el procedimiento, organizó el procedimiento, sacó un reglamento del procedimiento de cómo se puede recurrir a la APF. Y entonces cuando hizo eso, habilitó el sistema que la ley tenía previsto del 2014. Incluyó. Esto es súper nuevo, estamos hablando del 2021. 2021. El procedimiento que el jugador ya puede recurrir en caso de un conflicto con un club a la APF. ¿Esa es la figura, doctor? Exactamente. Un jugador paraguayo, porque los extranjeros se iban directo a FIFA, pero los jugadores paraguayos no tenían eso y ahora ya tienen esa posibilidad. Bueno, creo, doctor, que nos echaste una luz sobre el caso, porque hace rato pedí hablar contigo sobre, y más todavía que aportaste, digamos, nuevos puntos, nuevos sucesos que ocurrieron en los últimos tiempos respecto a esta ley, que realmente, sí, nos quedamos con la primera interpretación, es absolutamente arbitraria para con los jugadores. Sí, pero te digo, ese artículo está así desde el año 1991, o sea, tampoco nadie que es culpa de Francisco Campos, eso está mucho antes y nunca nadie se cuestionó el tema de ese artículo. Bien. Doctor, te agradezco mucho por el tiempo, un abrazo. Bueno, igualmente, hasta luego. El doctor Gerardo Acosta, especialista en Derecho Deportivo. Aportó un novato. Sí, sobre todo, estatuto del jugador, y que él perdió un caso. Pero y que ahora la APF ya habilitó el procedimiento desde 2021. Que con un club perdió un caso, que recurrió a esta figura, entiéndase, Olimpia Pollo Recalde. ¿Está bien? Sí. No fue con Acuña. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Solo que no con Fernando Jiménez. Yo creo que sí. Porque él habló en un momento de Carlos Acuña. Dijo el conflicto de Acuña y perdimos, dijo, ¿verdad? Bueno, él respaldaba. Que le quiso defender a un club, pero que perdió con ese jugador, que recurrió a la APF, y desde la APF llevaron el caso remitido al TAS. Ese que contó después ya es de otro caso donde no habló del futbolista, no dijo absolutamente nada. No. ¿Qué sacamos limpio, Fabio? A ver, sacamos limpio que
De acuerdo al doctor Acosta, especialista en Derecho Deportivo, ahora esta ley tiene otra interpretación a partir de la apertura de procedimiento, utilizando el término del autor o del inciso, lo que fuese, en el reglamento, el estatuto del jugador. Es decir, entonces, que desde el 2021 los jugadores con conflictos con clubes pueden llevar los casos. Futbolistas paraguayos a la APF. Si la APF le sale desfavorable en su resolución, puede remitir el caso al TAS. Y estamos hablando del mismo caso Pollo Recalde Olimpia. Y que nos dice el propio Acosta que había perdido un caso con un jugador defendiendo a un club que había recurrido a este mismo procedimiento. ¿Sacamos bien de limpio? Sí, y lo cierto es que Regis, cuando habló el sábado del tema, por lo visto estaba en desconocimiento de esto, o prefiere que... No, y seguramente eso ya dependerá de... Claro, dejar esto así, ¿verdad? En buenos términos, ¿verdad? Para... Terminar la relación en buenos términos, valga la redundancia del juego de palabras. ¿Está bien, Johnny? Sí. ¿Sacamos limpio? Sí. Ahora sí se entiende. Nosotros no tomamos parte por nadie, solamente explicamos y también tomamos este nuevo hecho o evento que sucedió y que nos contó una persona muy autorizada, porque es una persona muy avesada, muy especialista en la materia. 13:41, Quique. También llueve más adentro que afuera. Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Todos tenemos ese destino pendiente al que queremos ir. Imaginar ese viaje es el primer paso. Disfrutarlo es el siguiente. Con tarjetas de crédito Visión es posible, porque tenés hasta 18 cuotas sin intereses en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3000 y prepara tu maleta. Visión, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Juntos podemos seguir disfrutando del sabor de Fortín al mejor precio y contribuir al cuidado de la naturaleza. No te olvides, retornando tu botella vacía de Fortín, ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopishupe Quitadol. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones Fuego. Bueno, estamos siguiendo, la gente está de vacaciones. Acá el amigo José de la despensa de enfrente, hasta no aviso, una semana, ¿no? ¿Cerró? Después se mandó para muy bien, las playas de Brasil ya. Y también los amigos coreanos de la esquina. Pero por hoy. Hay un cartel que dice hoy. Hoy. Está bien, se tomaron un descanso, porque son personas que trabajan y mucho. Los amigos coreanos que nos atienden muy bien acá sobre... José es un gran viajero. José es el único despensero a quien yo conozco que ya cierra sábado y domingo. Sí, todas las despensas normalmente de 100, 99% abren sábado y domingo, porque normalmente hay mucho movimiento también sábado y domingo. Él ya se manda a mudar esos lujos, viernes a las 7 de la noche, él ya cierra. Muy bien. Entonces, el que puede, porque realmente es una actividad esclavizante el hecho de tener despensa, porque tenés que estar más o menos de 6 de la mañana hasta 9, 10 de la noche todos los días. Y abrís Navidad y abrís Año Nuevo. Pero ese es el negocio, Ariel. Y sí. El negocio. Yo conozco un amigo que puso una bodega. Sí. Y abría a las 6, las 7 de la tarde y a la medianoche ya cerraba.
¿Y qué va a vender? Vos tenés que vender a la noche, tenés que vender en el día, tenés que tener aguante también en el claro. horario. Sí. Y cada cosa que tenés que aguantarte ahí por el camino y tragarte, ¿verdad? Cuando... Muy bien. Bueno, muchachos, hacemos un paréntesis en el fútbol y vamos a recibir a nuestro compañero Derly Santa Cruz porque Andrés Lafarja terminó ayer la primera vuelta. Le convocamos a un especialista para que nos vaya contando detalles, cómo está la carrera de hoy también, qué se viene para mañana. Así es que lo tenemos a nuestro compañero de ABC 360, de ABC Motor 360. ¿Qué tal, Derly? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel, a los amigos oyentes de ABC Cardinal de la 730 en amplitud modulada. Un placer compartir este espacio, este momento para hablarles de lo que acontece actualmente en el Dakar 2023, que arrancó el día sábado con el prólogo que tuvimos en el comienzo de la competencia de 13 kilómetros aproximadamente, en donde nuestra compatriota arrancaba esta nueva opción que tiene de desafiar al Dakar en su tercera vez, ya que en el 2019 estuvo en Perú compitiendo, ya el año pasado, en el 2022, tuvo la oportunidad de estar nuevamente presente con el equipo Weber, con un Borgward, y este año el desafío es aún mayor porque está a bordo de una Toyota Hilux V8 del equipo belga Overdrive Racing, que es un equipo de primera y que obviamente tiene en su lista a muchos de los pilotos protagonistas, incluso a Yasset Al-Raji, que es el que está peleando en el top 5 dentro de lo que es esta nueva edición del Dakar. El día de ayer culminó la primera etapa, en la que nuestra compatriota tuvo algunos inconvenientes con el intercom y la suspensión, según manifestaba a través de sus redes sociales. No obstante, completó lo que tiene que ver con el rulo, que arrancó en Sicam y terminó en el mismo lugar. Y en la etapa de hoy, Derlis, sí. A ver, explicarnos despacito. Hace de cuenta que estás brindando una clase de carrera del Dakar. ¿Rulo qué sería? ¿El circuito? Sería una especie de giro en U, o sea, salen y parten de un mismo lugar, por eso se le dice rulo. Empieza de un mismo lugar y termina en un mismo lugar. Okay. Vale decir que el Vivac está apostado en Sicam, que es un lugar que está a orillas del Mar Rojo, sí, en donde arrancó todo esto el día de ayer con la primera etapa, y se le dice rulo porque arranca en un mismo sector y culmina en el mismo sector. Ayer tuvimos una etapa de 367 kilómetros, sí, aproximadamente, sí, y culminaba Andrea Lafarja en la posición 64 de la clasificación general y en la posición 40 dentro de su clase, aduciendo algunos inconvenientes con el intercom, que es el sistema de comunicación que tiene el piloto y el copiloto dentro de la camioneta, y algunos problemitas, según había manifestado, dentro de la suspensión de la Toyota Hilux V8. Esto ocurrió ayer. Y haciendo un repaso, el día sábado en el prólogo en la posición 37 y 30 de la general. Derlis, y ella fue por este motivo que vos estás señalando penalizada, ¿no? Claro, fue penalizada a raíz de que se saltó algunos waypoints, que son puntos ciegos dentro del desierto, que la organización establece a través del sistema GPS de paso obligatorio, por el cual tienen que pasar todos los competidores a hacer su registro, y obviamente cuando es validado este waypoint pueden saltar al siguiente. Un ejemplo, dentro de los 367 kilómetros puede que existan 8 waypoints a lo largo de este kilometraje, y te saltás uno de los waypoints que están marcados dentro de la hoja de ruta, y esto obviamente conlleva una penalización, que fue lo que aconteció con Andrea Lafarja el día de ayer. No obstante, hoy, por ejemplo, en la etapa 2, que se disputó del sector de Sicam a Alula, en un tramo de 589 kilómetros en total, de los cuales 430 fueron de especial cronometrada y 159 de enlace. Andrea Lafarja, según la página oficial del Dakar, ahora culminó en el puesto 54, recuperando 10 posiciones con respecto a la clasificación general, y en el puesto 33 de su clase, mejorando 7 ubicaciones en lo que ha sido la jornada de hoy con respecto a la de ayer. Perdón, vale decir, ¿cuánto en su clase? De competencia plena. ¿En qué puesto terminó en su clase? Puesto 33. De su clase. 33, a diferencia 40 fue ayer, y en la general, ¿cuánto hoy? En la general hoy marca 54. En el puesto 54 de lo que tiene que ver con relación a ayer, que fue 64. 10 posiciones
según la página oficial del Dakar. Perfecto. Ella puede, resultar ganadora en la general, como también en su clase, ¿no? En la general está ubicada en el puesto 54. Obviamente, ella participa dentro de lo que es el conglomerado de todos los pilotos y es clasificada dentro de la categoría de coches con estas camionetas. Y repito, terminó según la página oficial del Dakar en el puesto 54 de la clasificación general. Aquí se incluyen todos los coches, todas las camionetas. Y dentro de su categoría, que es la que corresponde a las camionetas T1, que son modificadas, todoterreno modificadas, terminó en el puesto 33, según la página oficial que la clasifica de esta forma. Entonces, cerrando su segundo día de competencia a lo que tiene que ver con el acceso ya al suelo saudí, al desierto propiamente dicho, porque el día jueves se compitió una especial corta de 13 kilómetros al costado del Mar Rojo, donde está ubicado el Vivac, y desde donde obviamente parten ya esta caravana rumbo a lo que va a ser el desafío de cruzar prácticamente todo el desierto de Arabia Saudita para trasladarse hasta el otro sector. De lado a lado será este Dakar hasta el 15 de enero, mejor dicho, con 14 etapas y el prólogo. Para ilustrarnos nomás, a mí principalmente, a la audiencia de Erlis, con respecto a lo de ayer ella hizo 367 kilómetros de tramos cronometrados, pero el recorrido total fue de 602. Sí, porque tuvieron 235 kilómetros de enlace, es decir, parten desde el Vivac hasta un punto X que marca la organización y a partir de ahí arranca el tramo cronometrado, es decir, empieza a correr el cronómetro y empiezan a transitar ya a otro ritmo buscando el paso por los waypoints, que son los puntos ciegos, repito, establecidos por la organización, obligatorios para todos, por los cuales tienen que pasar cada uno de los competidores. Y cuando son validados estos dentro de la camioneta, uno viene leyendo la hoja de ruta y hace su paso por estos puntos ciegos. Puntos ciegos son denominados porque no existe una mesa de control, no existe una persona que esté marcando, sino directamente dentro del habitáculo de la camioneta, a través del sistema de GPS, le va indicando cuáles son esos puntos que tienen que encontrar, y cuando recibe el ok a través de un sistema tecnológico de última generación de que se ha marcado ese waypoint, obviamente ellos deciden seguir camino. Algunos pilotos, incluso cuando se pierden, deciden no buscar más ese punto porque ya perdieron mucho tiempo y deciden continuar camino a sabiendas de que al final de la etapa, cuando completen, siguiendo el ejemplo que te había dicho Ariel, de 8 waypoints, termina el 8º waypoint del tramo, cerrando este sector, obviamente se marca la bandera cuadros y a partir de ahí también completan los enlaces, que repito, son 235 kilómetros para volver al Vivac, es decir, recorrieron ayer un total de 602 kilómetros, hoy recorrieron 589, un poco menos en el total, pero de tramos cronometrados hoy tuvimos 63 kilómetros más en función de lo que fue ayer. Ya, y si Andrea llega a completar el circuito de Erlis, ella recorrería algo así como 8.600 kilómetros. Sí, 8.500 y un poco más. Sí. Trazando una línea, digamos, en el mapa de Arabia Saudita, arranca, repito, en una punta del país y termina del otro lado. Obviamente, un terreno bastante extenso, árido, complicado en la Arabia Saudita. En estos 2 primeros días realmente marcó de alguna u otra forma algunas tripulaciones, hubo vuelcos, hubo incendios de algunos de las máquinas de los competidores. Fue muy complicado, muchas piedras. Y según lo que marca la organización, recién a partir de la segunda semana vamos a tener aquellas imágenes de dunas en un 100%, en donde el desierto hace presencia a través de aquellos paisajes realmente inhóspitos del territorio de Arabia Saudita. Esta primera semana sí vamos a ver un poco de vegetación, vamos a ver muchos trayectos de piedras, también mucha arena, pero
A partir de la segunda semana, después del día de descanso, sí, obviamente, aquellos paisajes recteros, en donde vemos el inmenso desierto y los pilotos transitando en cada una de las categorías, en las motos, en los quads, en las camionetas, los coches, los camiones, los side by side, y por supuesto también aquellos que están dentro de la categoría de los clásicos. Derly, ¿y tenés a mano en qué posición había quedado Andrea en Perú y en Arabia Saudita el año pasado? Ese dato no tengo. En Perú creo que terminó un poco más arriba del puesto 50 y más o menos ayer mirando también en Arabia Saudita, que estuvo el año pasado, terminó en los puestos sobre el cincuentenar de participantes dentro de la categoría. Aquí el desafío, Ariel, hay que entender, hoy día está compitiendo con una camioneta de última generación, con una potencia de 350 caballos de fuerza, con un motor V8 de 5 litros en esa Toyota Hilux, que es de un equipo oficial, el Overdrive Racing. Obviamente las exigencias son mucho mayores en función a lo que fue el año pasado, que estuvo ciertamente con un equipo holandés, el equipo Weber, con una máquina que tiene poco desarrollo dentro del Dakar, que es un boardware. Entonces tuvo muchas complicaciones y a raíz de esto no pudo escalar más posiciones dentro de lo que fue el Dakar 2022. Tuvo muchísimas complicaciones. El desafío es aún mayor para la presente temporada con esta camioneta que, repito, es una máquina que tiene otro tipo de manejo, las exigencias son otras, y obviamente Andrea en este paso por el desierto árabe intentará en estos primeros días adaptarse, ¿no? Y de a poco ir escalando posiciones, atendiendo a que es una carrera de resistencia. Aquí uno quisiera tenerlo, o tenerla en este caso Andrea un poco más adelante en la clasificación, pero hablamos de una carrera de 14 días, como lo dijiste, 8.500 kilómetros, y el objetivo principal de Andrea en esta su tercera carrera, y que sería la última según había manifestado, es tratar de cerrarla. Si se puede mejorar las posiciones del 2019 y de 2022, bienvenido sea. Ese es el objetivo. Tiene la máquina, tiene la herramienta, tiene con qué, pero dependerá mucho del factor suerte, del factor también de cómo se sientan tanto ella como su copiloto Ashley García, que es un copiloto peruano joven, pero ya experimentado dentro de lo que es el cross country, y hasta aquí por lo menos vienen desarrollando una tarea lineal. Ayer, repito, con esos inconvenientes que había señalado, igual terminó en una posición que no sea quizás la mejor, pero aquí hay que entender que es una carrera larga, un desafío que consta de 15 días hasta el 15 de enero, y obviamente hoy tuvo una remontada muy importante, marcando muy buenos parciales, lo que denota de que hay una mejoría, y también en la medida que pasan los días también se van dando deserciones ahí dentro de lo que es el Dakar, porque es complicado, es duro, es difícil, se dan los abandonos por problemas mecánicos, algunos se quedan incluso sin tener una llanta de repuesto, como pasó con uno de los Audi dentro del equipo oficial, en algún sector hasta que llega el camión de asistencia. Gerlain Chicheri también hoy se quedó sin cubiertas de repuesto, porque obviamente estos autos llevan los auxilios que están habilitados por reglamento mayor de lo que tiene uno normalmente en el auto. Entonces, si llantaste 2 veces o 3 veces o 4 veces dentro del sector, se complican las chances, y obviamente esto va a ocurrir muchísimo dentro de lo que son estos días de competencia, y ojalá a Andrea le vaya muy bien y pueda ir cerrando, y repito, irá avanzando dentro del clasificador en la medida que se den los resultados diarios, porque es un caminar que lo está realizando en compañía de un gran equipo, en compañía de un gran copiloto, y con el gran apoyo también de todo el pueblo paraguayo que está empujando esta camioneta para que el 15 de enero en Damán, lugar en donde va a culminar el Dakar, esté en la rampa representándonos y llevando nuevamente la bandera de Paraguay a lo más alto del rally raid más difícil del mundo. Claro, Derlis, Nelson Sanabria no participó este año por falta de equipo, de un equipo. Este año Nelson Sanabria decidió tener un año sabático dentro del Dakar. Él había manifestado de que estaría preparándose para la edición 2024, recordando de que en el 2023 tuvo una experiencia que, si bien es cierto, fue complicada. El padre había caído de un camión, se había accidentado, él tuvo que abandonar prácticamente